Muchísimas gracias a las autoridades que han venido en representación del Ayuntamiento en el área de turismo. Muchísimas gracias a Jonathan, que es de la casa. Muchísimas gracias. Por supuesto, el Consejo Regulador, que tenemos aquí varias personalidades. Es su secretario general y tenemos aquí al anterior ponente que ha inaugurado el ciclo nuestro. Muchísimas gracias. Y por supuesto Antonio Guevara, que siempre nos abre la casa, su casa, ¿no? Las puertas. Antonio, muchísimas gracias por... La de todos, pero bueno, también es parte tuya y agradecido. Hoy tenemos una ponencia que va a descubrirnos un poquito más sobre el vino, sobre ese vino de Málaga maravilloso que tenemos. Tenemos una provincia con unas características y una idiosincrasia únicas y propias que ellos van a descubrir en las distintas áreas de la provincia. Tenemos varias representaciones geográficamente hablando de las bodegas. Y yo creo que es una ponencia muy redonda porque vamos a tener distintos puntos de vista y de gente con mucha experiencia, de mucha calidad, con lo cual yo estoy muy contenta en el día de hoy, estoy contenta. Tenemos a Juan Muñoz, enólogo de la bodega Dimove. Yo creo que todos lo conocemos, pero es un placer siempre tenerte, muchísimas gracias. Tenemos a Marta Sánchez de Bodegas Suárez, de Bodegas Quitapena, que hoy se estrena con nosotros y dice, bueno, a ver la dinámica que tenéis. Y digo, pues una maravilla. Aquí la dinámica que tenemos es que vamos a contar vuestra historia y después vamos a poder degustar, porque el vino que vamos a poder degustar hoy es el de ella, que ella va a explicar, y luego vamos a tener una degustación de quesos de Málaga, ¿vale? Así que maravilloso. Hoy también se estrena Germán, hoy estoy con los nombres, ¿verdad? A mí es que no me han dado ni agua, a mí entenderme, lo tengo ahí. Bueno, a mí como no me han dado ni agua, pues entonces tengo la boca un poco... Bueno, tenemos a Germán, voy a leer ya el apellido porque va a ser que luego te canto de otra manera. A ver, ¿dónde está? Ah, porque han puesto a Antonio Navarro, que iba a venir, claro. Germán, de bodega, sí, Cortijo La Fuente, que también es de la casa desde siempre. Lo que pasa es que tú te estrenas hoy con nosotros, eres de la familia, eres otra generación nueva de esta maravillosa bodega y también tienes mucho que contar. Me gusta porque va a ser una perspectiva diferente, porque él lo ha mamado desde pequeño, por así decirlo, porque se ha criado en la bodega, pero es verdad que bueno, él empieza ahora a hacer algunas actividades públicas, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a tener esa antítesis y va a ser, bueno, pues yo qué sé, yo creo que va a ser maravilloso. Y luego tenemos a José María Los Santos, propietario también de la bodega Doña Felisa de Ronda, que yo creo que también todos lo conocéis, es una bodega de referencia de la zona. Así que tenemos varias zonas, Asarquía, tenemos Ronda, tenemos la zona de Málaga, tenemos la comarca de Antequera, ¿no? Por la Puerta de Mollina, con lo cual tenemos en el mapa, yo creo que lo tenemos todos ubicados. A mí me gustaría, no sé si debería quitarme mi micrófono por si se acopla cuando ellos hablen, eso lo podemos intentar, tú me dices ahora si se acopla o no se acopla. No se acopla, pues perfecto, entonces yo puedo estar microfonada y ellos también, maravilloso. Lo que vamos a hacer es una ronda de preguntas en el que ellos vayan contando pues sus vinos, su historia y qué es lo que hacen en cada una de sus empresas, ¿no? Porque no deja de ser una empresa. Así es que me gustaría que empezásemos pues por el principio, por esa historia. Yo sé que todos conocen vuestros vinos, vuestras bodegas, pero algo más personal, algo parte de vuestra historia, cómo surgió o de dónde os viene ese amor por el vino y vuestro trabajo. Juan. Hola. Bueno, prácticamente todos los que estamos aquí nos conocemos y no se acopla todo sobre la bodega, ¿no? Pero bueno, al final quien no lo conoce. La bodega la empieza mi abuelo Juan Muñoz Navarrete en los años 20. Sobre el año 24 o 25 empezó a elaborar vino por necesidad, porque no le venía de familia, no sabía elaborar vino ni sabía dedicar al caño. Fue un amigo suyo que era maestro bodeguero, una bodega de Málaga, que le inculcó el interés por el vino y lo enseñó a elaborar. Fue por el año 25 y en el año 1927 ya se dio de alta como industria la bodega. A partir del 27, que ya no tenemos 100 años, pues mi abuelo se dedicó a elaborar los vinos del terreno, lo que se consumía entonces, aunque ahora son productos que no se consumen, pero entonces era lo que le daba de comer, ¿no? Y lo que se consumía en las tabernas. Y hasta el año 1963
está mi abuelo, claro, pues mi padre, mis tíos, los demás, en el 63 muere mi abuelo, mi padre continúa con la bodega y a partir de ahí pues ya empieza a embotellar los primeros vinos, a meter maquinaria un poquito más ardía y mejoró mucho la bodega. Y en el año 97 se jubila mi padre y ya creamos la sociedad que todos conocéis como Dimove. Porque yo insisto siempre, la bodega se llama Bodega Antonio Muñoz Cabrera, que es una bodega dentro de una sociedad que se llama Dimove con varias actividades. A partir de ahí, hasta entonces no teníamos denominación de origen, por muchas circunstancias que nos vamos ahora a estar aquí contando, no tendríamos tiempo. Pero ya primero del 2000, que ya tenemos posibilidad, pues nos inscribimos en el Consejo Regulador. Es un momento en el que los vinos que elaborábamos nosotros y la infinidad de bodegas que había en todo el país, en tantísimos pueblos, elaborando aquellos vinos del terreno que llamaban aquí, en otras provincias le dan otro nombre, ¿no? Pero son vinos que estaban en decadencia, que se iban abandonando y cada vez se consumían menos, que las bodegas estaban cerrando casi de 3 en 3, ¿no? Así que solo al principio del año 2000, como digo, nos inscribimos y mi hermano y yo pues pensamos ya teníamos la distribuidora, pues pensamos en que el negocio fuera muriéndose poco a poco, como se estaba viendo en tantos conocidos que teníamos, o ponernos las pilas, aprender a elaborar otros vinos que no sabíamos elaborar, mejorar la bodega, fue lo que pensamos y la verdad que pienso que acertamos, ¿no? Porque al día de hoy, pues, aunque solo sea en Málaga, que es donde vendemos casi toda nuestra producción, pues los vinos se conocen bien, se aprecian y un poco en resumen lo que tenemos. En el año 2015 fue cuando creamos viñedos verticales, o sea, en las mismas instalaciones estamos dos sociedades, Dimove, que es mi familia, somos nuestra familia, y viñedos verticales, que somos nuestra familia con toda Vicentina. Viñedos verticales vende bien en Málaga. Estamos muy contentos, vendemos mucho más de lo que pensábamos que íbamos a vender en Málaga, pero prácticamente su producción se vende en el extranjero. Tenemos clientes ahora en 16 países, son todas producciones cortitas, pero está funcionando bien. Y la parte de Muñoz Cabrera, pues seguimos como siempre hemos estado, vendiendo prácticamente todo en Málaga y la provincia. Vendemos algo fuera, tenemos distribuidor en Valencia, en Madrid, tenemos en otros sitios, pero el orgullo nuestro es que lo que vendemos no lo bebemos aquí en el mismo mar. Un poco por encima, es lo que tenemos. Somos, mi hermano y yo somos la tercera generación, de mi abuelo, mi padre, y ahora ya pues mi hijo, mi sobrina, mis sobrinos, pues están todos implicados en el negocio, cada uno con tareas distintas, pero está todo el mundo con mucha intención de que esto continúe. Importante, el relevo generacional, que importante es, ¿no? Muy bien, gracias Juan. No sé quién se quiere animar, si Marta, sí, por orden. Venga, me toca. Bueno, yo soy Marta, vengo de Bodega Gitapena, también muchos de vosotros conoceréis la bodega, ¿no? Una bodega centenaria. El año de fundación fue en el año 1880. Ocasionada un poco por la fatalidad que vivimos, sobre todo en Málaga, ¿no? con el pulgoncito que afectaba a la vid, la filosera, que entró por la sarquía en el año 1878, donde mi familia pues tenía pues cultivos que se dedicaban al laboreo de la pasa, la elaboración de vinos, etc. Y bueno, pues cuando su forma de vida, su subsistencia económica desaparece por esta plaga, pues entonces emigró, que bueno, yo siempre digo lo de emigrar, porque lo he escuchado siempre, pero emigró unos cuantos pocos kilómetros, ¿no? Que por aquel entonces era un largo trayecto, ¿no? Y se fue a la barriada del Palo. El Palo, como muchos, prácticamente todos sabréis, está en la zona este de Málaga. Y ahí montó pues una casa de comida donde seguía elaborando su propio vino, etcétera. Bueno, y aparte daba de comer a todos aquellos agricultores, arrieros, etcétera, que iban al mercado de abastos de Málaga capital para vender sus productos. Lógicamente todavía no tenían el beneficio de esa venta, por lo tanto no tenían en ese momento pues ese poder adquisitivo para pagar la consumición, y bueno, pues al final en aquella época el apretón de mano era muy importante y se fiaba, y bueno, la gente aparte, pues, todos sabemos también los efectos del vino, ¿no? Que puede producir, salía de allí muy contento, y cuando volvían, gracias a Dios, porque si no entonces no estaría yo aquí, volvían a pagar.
bueno, pues empezaron a apodarle el que nos quita las penas, donde nos quita las penas, y de ahí viene un poco el nombre que actualmente hoy es el nombre de nuestra bodega. Es una empresa 100% familiar, está la quinta generación a la que yo pertenezco, la cuarta generación ya se jubiló toda en el año 2015. Con la dirección de mi tío Pepe y bueno, pues ahí entré yo como gerente desde el 2015, pues intentando mantener la tradición de muchos vinos, cambiando elaboraciones, proyectando para nosotros algo muy importante como el turismo a otro punto, a otro nivel, y bueno, pues desarrollando proyectos que desde mi punto de vista algo más joven pues veía yo como proyecto de futuro de la empresa, ¿no? Y bueno, yo creo que vamos por buen camino, pero bueno, luego ya lo probarán y ya me contarán. Gracias, Germán. Ok, pues yo soy Germán, vengo en representación de Cortijo La Fuente y de mi tío, que no podía asistir. Yo soy ya la quinta generación, hemos tenido 3 generaciones de viticultores, desde el abuelo de mi abuelo hasta mi abuelo se dedicaron a la viticultura. Nosotros llevábamos la uva a la cooperativa de consumo de Mollina, que me imagino que también la conoceréis bastante. Y llegó un momento en que mi tío se formó haciendo enología, él elaboraba vinos de siempre allí en su casa, tiene 40 años de experiencia. Y llegó un momento en que en Mollina empezó a arrancarse las viñas, se estaba deteriorando el producto, aparecieron otros cultivos que se impusieron a la viña. Entonces pues nosotros decidimos apostar por nuestros viñedos, por nuestro producto y elaborar nuestros propios vinos. Teníamos los viñedos, teníamos más o menos las instalaciones, o sea que tiramos para adelante. Empezamos en 2008 y con pocos años de historia, por así decir, que tenemos, creo que hemos evolucionado estupendamente. Los vinos cada vez se conocen más y nos valoran cada vez más en Málaga y en muchos lados de España y del mundo en algunos. ¿Y el nombre? ¿Por qué? Cortijo La Fuente básicamente es que nuestro cortijo, la zona de cortijos, que allí hay 2 cortijos y otra casita, es La Fuente. Se conoce, es la antigua fuente del pueblo donde se lavaba la ropa, la gente iba a recoger agua para las casas y demás. Siempre ha sido una zona muy utilizada, digamos, ya esa zona la gente sigue gente yendo por agua y tal, pero no es una cosa que la pusieron como que no potable y demás. Es un agua que yo he bebido de siempre y a mí me gusta incluso más que la de grifo, pero bueno. Pusimos La Fuente por eso, por la tradición de, exactamente, de allí, de la gente de lavar la ropa, de coger el agua, de demás. Entonces yo soy de La Fuente de siempre. Y nada, te dejo paso. José María. Bueno, buenas tardes. Yo creo que más o menos a mí me conoce todo el mundo de aquí. Nosotros somos una familia que pues, no llevamos 100 años como ellos, me da un poco vergüenza, solo llevamos 25. Somos una familia que proviene del norte, tanto mi mujer como yo nuestras familias son de Rioja, las dos. Y estábamos en la costa trabajando desde el año 85. En el año 2000, año 99, surgió la posibilidad de comenzar un proyecto vitivinícola y elegimos Ronda un poco por sus características diferentes, lógicamente a lo que se hacía en Málaga como tradición, y porque nosotros no habíamos ni sabíamos elaborar vino de Málaga. Nuestra tradición era vinos tranquilos, o parecidos, como conocéis, como se hace en la zona norte. Entonces elegimos Ronda porque Ronda tenía una tradición vitivinícola milenaria también, aunque siempre había habido viñedos y los hay, aparte de los que luego se instalaron a partir del año 99. Entonces nos pareció una zona muy interesante para comenzar el proyecto, ¿no? Aparte también buscábamos una tierra especial, con altura suficiente. Estamos a 1000 metros. Todos sabéis que debido al cambio climático, pues cada vez
afecta más al viñedo, sobre todo la altitud, ¿no? Un poco con ese pensamiento comenzamos a buscar una finca que se adaptase y compramos en el 99 una finca de 5 hectáreas donde iniciamos el proyecto con 3 variedades que eran lógicamente Tempranillo, que era la que nosotros conocíamos, Cabernet Sauvignon y Merlot, con la idea de hacer un ensamblaje de esas 3 variedades en un vino. Luego la realidad demostró que no podía ser y que cada uno iba de una forma, e hicimos varios vinos de diferentes calidades. Todo empezó a correr mucho desde el año 99, plantamos en el 2000-2001, en el 2002 yo me asusté porque lógicamente 5 hectáreas daban 30.000 kilos de uva y quedaban 30.000 botellas y yo no tengo tantos amigos, ¿no? Entonces había que venderlas, era un poco complicado y tampoco sabíamos hacer o con la tranquilidad suficiente un vino que diera unas características para competir en calidad. No podíamos competir con cantidad porque no hacíamos cantidad, ¿no? El mundo del vino, como todos sabéis, es un producto muy maduro, con mucha competencia y con difícil introducción en el mercado, sobre todo en una zona donde, aquí en la zona, en el sur y en la costa, venían vinos de cualquier denominación de origen de España y era muy difícil estar a la altura, ¿no? Con esas premisas, yo me leía la manta a la cabeza, me fui, lo comentaba antes con Germán, me fui a Córdoba, hice la licenciatura de Enología, volviendo a la universidad 25 años después, o sea, una locura. Pero conseguimos salir adelante, sacar la primera finca, como os digo, con 5 hectáreas, hicimos una bodega, todo, pues mi mujer y yo, los que empezamos con este tema, ahora están también mis hijas y mi yerno, es una bodega totalmente familiar y por no extenderme más, ahora mismo acabamos de terminar una bodega nueva que tiene ya capacidad para hacer 500.000 kilos de uva, manejamos 60 hectáreas de viñedo, vendemos prácticamente en toda España, sobre todo en Andalucía, exportamos y gracias a Dios no va mal. Creo que estamos dando una calidad acorde y contrastada y poco más, seguiremos en la línea. Poco más y mucho más, ¿verdad? Son cuatro bodegas con historias muy parecidas y muy diferentes, porque tú aterrizaste y vosotros seguisteis, ¿no? con esa generación. Yo una de las preguntas que quería haceros, que creo que me parece interesante, y además como sois de diferentes puntos, hablar de la tierra, la importancia de la tierra y cuánto de importante es, porque se habla del terruño, se habla de cada, pero realmente ¿qué diferencia las Sarquías con Ronda y qué diferencia? Me gustaría que eso, sobre todo para los que habéis llegado, porque en el norte, tú bien decías, ¿no? En el norte mucha cantidad, también calidad por supuesto, pero tú tienes que hacer calidad, vosotros tenéis que hacer mucha calidad porque no podéis trabajar respecto a la cantidad, no podéis competir en cantidad. Entonces, creo que eso empieza, digo yo, soy profana en la materia, por la tierra, ¿no? Por supuesto luego las variedades, pero ¿qué importancia tiene? ¿Quién considera empieza? Claro, de importancia tiene mucha. Lo único que cuando hablamos del terroir, pues no se habla solo de la materia que es el suelo, ¿no? Se habla de todo lo que lo rodea, ¿no? Y es muy importante, pero en ningún momento se puede hablar de que un terroir es mejor que otro, o una zona, son muy distintos. Entonces, si analizas bien tus circunstancias, lo que te rodea, lo que rodea tu viña, la circunstancia que tienes, te puedes empeñar en elaborar lo mejor que dé esa tierra. Lo que sería un error es hablar de que la pizarra es mejor que la albariza o que la arena es peor que otra. Son todas muy buenas y cada una da productos distintos y productos muy buenos si continúa lo que empieza la naturaleza. Porque tú me estás hablando también del clima, que no solamente la tierra, sino el ecosistema y el clima que tenga cada zona, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en la Zarquía, que lo que tenemos es pizarra, prácticamente todo es pizarra y esquisto, pizarra muy negra, con apenas nada de arcilla.
conforme te aproximas a los montes de Málaga, el terreno cada vez más arcilloso, es pizarra negra también, pero con más arcilla, y puedes, por ejemplo, en mi casa tenemos tantísima variedad de vinos, porque no nos empeñamos en elaborar mucha cantidad de un vino que vendemos más o que nos piden más, sino que a partir de lo que tenemos en la viña, la altitud, la vejez de la viña, la orientación de la viña y muchísimas circunstancias, pues vemos que es el mejor producto que puede expresar el mejor vino, que puede expresar sus circunstancias. Entonces, los vinos que se elaboran en sitios de Albariza, por ejemplo, pues son una Pedro Ximénez, Albariza, por ejemplo, es muy distinta a una de Pizarra. Una de Pizarra es un vino más ácido, más afilado, ¿no? Menos grueso, pero es una maravilla de vino y otro también puede ser una maravilla de vino. O sea, es muy importante, pero no porque no puedes decir voy a buscar un sitio que tenga esta tierra, esta temperatura y allí tengo el mejor vino del mundo. No, tendrás un buen vino y a partir de lo que tienes tú continúas, porque la naturaleza empezó y le ayuda a llegar al final a la botella con lo que mejor aparezca de ahí. Igual que en otras zonas, por ejemplo, donde está José María, en Ronda, pues los suelos son distintos, el clima es distinto. Una Syrah, por ejemplo, allí es una maravilla y en cambio en mi pueblo una Syrah no sirve para nada. Yo la planté, era muy poquito, pero la planté porque tenía el capricho de plantarla y verla y ver cómo funcionaba. Y mi hermano casi se reía de mí, dice, si sabes que no sirve, ¿por qué lo pones? Porque yo quiero verlo con mi ojo. Pero es una gran uva que en la zona de José Mari pues tendrá un gran vino y el pueblo pues no serviría para nada, ¿no? No sé quién quiere coger el Bueno, tema, también José es muy Mario. importante no solamente el terruño, sino también la climatología, porque, por ejemplo, la sarquía, que Juan lo sabe perfectamente, está muy... depende mucho del clima mediterráneo, la humedad. Nos vamos al norte, la zona de Mollina, etcétera, y es muy continental, donde los cambios de temperatura entre la noche y el día pues son bastante importantes, ¿no? Y no es lo mismo tener una tempranillo a 600 metros de altura como a 1000 metros de altura. Por lo tanto, y luego a eso hay que añadirle la mano del enólogo, que es importantísimo, porque por muy buenísima calidad que tenga la uva, tiene que tener muy buena mano para luego pues, sacar los vinos que hay en Málaga, ¿no? Entonces yo creo que es un poco de todo, importantísimo el terreno, pero no tan imprescindible e importante, puesto que se puede sacar... El terreno puede ser el punto de partida, obviamente, y a partir de ahí, obviamente, es lo que decís, si yo no sé, por mucho que tenga los ingredientes, es como un cocinero, que si o cocinera, Sí. que puede tener un producto muy noble, pero si no sabe trabajarlo, ¿no? Pues como que no funciona, ¿no? Así que yo creo que iría de la mano y la climatología con el terreno, ¿no? Ok, pues allí en la zona de Mollina nosotros los suelos que tenemos básicamente son franco-arcillosos. Tiene un contenido bastante alto en arcilla, son un suelo muy rojizo. Es verdad que es un suelo que no retiene demasiada agua, ni tampoco la drena, pero como ha dicho ella, pues también tenemos un clima continental que hay grandes cambios entre frío y calor, entre invierno y verano, digamos, por así decirlo. Y el suelo ese es verdad que se quiebra mucho, pero retiene bien la planta y tiene una aportación media de nutrientes. Es lo que decía, tenemos que intentar hacer el mejor producto con lo que nosotros tenemos. No queramos hacer la mejor Cabernet Sauvignon en Málaga o por el simple hecho de decir esta uva es la más plantada del mundo, tiene que funcionar aquí en mi terreno, o el mejor vino del mundo que para ti puede ser X, pues dices yo quiero hacerlo igual en mi terreno. Eso es una equivocación, porque cada suelo tienes que ver las características que tiene, esos porcentajes de arcilla, de las características que tiene, y luego una vez de ahí, pues a raíz del suelo, pues ya empieza y sigue con el tratamiento del enólogo, que es muy importante. Tú puedes tener un terroir fabuloso, una tierra muy buena, pero queda también después en el procedimiento, en las manos del enólogo, el tratado de los vinos, cuidarlos bien y que representen. Para mí, sobre todo, el terroir es la representatividad de una zona, y aparte de ello, lo que me gusta decir también, aparte del suelo, del clima, de la altitud, todo lo demás, que
que es principalmente lo que lo compone. A mí me gusta también decir que el terroir es un poco también las personas, las costumbres, las tradiciones de Málaga y en nuestro caso Málaga obviamente, que eso también conforman parte de ese terroir y de esas características que va a mostrar el vino. Nosotros no elaboramos igual que en Rioja o Francia o Galicia, entonces tenemos que nuestro terroir, nuestras características, nuestra forma de ser tiene que verse en una botella de vino. Es una cosa complicada, pero siempre se trabaja y acorde a los suelos que tengamos, digamos. Esto tiene mucha conversación. Es que además estáis hablando ya de cosas que quería yo hablar, de elaboración, variedades. Esto... Hay un refrán que dice con estos bueyes hay que arar. O sea, cuando uno tiene los bueyes, pues los tiene y hay que arar con los que tiene. Luego hay que sacarle, como decía Juan, el extracto mejor que te puedan dar cada sitio y cada zona, ¿no? Pero bueno, influye, ¿qué influye? La altitud influye, por supuesto que influye. La variedad influye, pero influye muchísimo. Yo tengo una finca de Merlot que todos los años me dan ganas de arrancarla, porque el año que no madura no da, el año siguiente se corre, el año siguiente, o sea, y cada 5 años te da uno bueno y entonces, bueno, pues vamos a dejarlo un poco. Así llevo 25 años, ¿no? Intentando arrancarla, ¿no? Y no se da, me equivoqué, nos equivocamos, no daba, es una uva que va muy bien en Burdeos, pero allí no va. El problema es que tienes plantas, tienes 5 años hasta que la uva más o menos se puede elaborar y 5 años más para ver si el vino se puede beber. Y a los 10 años te das cuenta que te has equivocado. O sea, y hay que volver a empezar. Por eso digo que esto tiene bastante conversación, ¿no? O sea, hay muchas opciones, si las puedes, o si puedes manejar las opciones, como fue en nuestro caso, que pudimos elegir una zona con unas determinadas características de tierra y de altitud para adaptar las variedades que queríamos adaptar. También adaptamos esas variedades porque no sabíamos manejar otras. Yo no he hecho nunca moscatel y creo que no lo sabré hacer nunca, y mucho menos como Juan, por ejemplo, ¿no? Entonces, automáticamente, todo son parámetros que tienes que considerar y, como te digo, nos equivocamos, ¿no? Ahora también está de moda decir que el vino se hace en la viña, el enólogo no tiene nada que ver, y mucho menos la tecnología, claro, o sea, el enólogo no tiene nada que ver, el vino bueno se hace en la viña, ¿sabes? Mi padre decía que de uva buena se pueden hacer 2 vinos, bueno y malo. De uva buena solo se puede hacer uno, o sea, de uva mala solo se puede hacer uno, malo. Entonces, todo esto tiene bastante eso. Yo creo que lo más importante que hemos conseguido en Málaga es que las diferentes zonas, y la nuestra que es la más joven, que la denominación de origen Sierras de Málaga se creó en el 2001 y ahí se acoplaron una serie de formas de elaborar que no tenían absolutamente nada que ver con los vinos anteriores, los vinos tradicionales de Málaga, y sin embargo están dando un nivel de calidad y una altura importante. Eso yo creo que es lo más importante. No hay que olvidarse que Málaga antes era una provincia entera llena de viñedos y ahora son trocitos. Quiere decirse que antes en toda Málaga no se hacía buen vino, solo se hacía en las zonas... No, yo creo que se haría buen vino en casi todo, había 120.000 hectáreas de viñedo. Por eso digo que no sé, en la serranía de Ronda todavía hay viñedos que yo creo que son hasta prefiloséricos, que están ahí perdidos de variedades que nadie conoce y siguen dando uva. Y se hacía destilados de alcohol, de viña, que se mandaba al canal de Suez hace 200 años, ¿no? 150 años. Yo creo que por eso que cada uno yo creo que tiene que sacar, como decía Juan, de cada sitio lo mejor que puede hacer, y ese es el vino verdaderamente bueno. Luego habrá gente que le guste, gente que no le guste, el vino será más caro, menos caro, dependerá de otros digamos, parámetros, ¿no? Pero yo creo que aquí se están haciendo sitios, yo creo que Málaga es tan especial que se hacen cosas muy buenas en diferentes sitios. Claro, es que eso esa es un poco la idea. Tú puedes ir de punta a punta, sí. No, quédate lo siguiente. Te digo que podemos ir de punta a punta y encontrar vinos muy diferentes, con personalidades muy distintas, con variedades muy diferentes. Claro. Yo, otra cosa que quería abordar con vosotros es eso, precisamente, no solamente las variedades, sino las elaboraciones, porque cada bodega tiene personalidad propia, cada enólogo o enóloga le da con la misma uva puede hacer creo que cosas diferentes dentro de las características
Me gustaría que hablaseis cómo es vuestro proceso, ¿no? Estáis en la bodega, ¿cómo planteáis qué vinos hacer en función de lo que ya tenéis? Bueno, tú hablabas del ensayo-error de 10 años. Bueno, ¿empiezo yo? Sí, si quieres. Bueno, vamos a ver. Nosotros, como te decía, hacemos normalmente vinos tranquilos, ¿no? Blancos, tintos y rosados, ¿no? Tenemos también un espumoso y la elaboración, digamos que tiene como yo digo, un cuadernillo, ¿no? Una hoja de ruta, ¿no? Primero, lógicamente, se trabaja el campo y para mí uno de los días más importantes, si no el más importante, es el día de decidir cuándo vas a vendimiar. O sea, cuando la uva, la que sea y la variedad que sea, pues está en condiciones excelentes para que tú puedas elaborar. Y eso muchas veces no depende de ti, depende del año que ha sido, de la climatología, de la lluvia, del calor, de cómo ha ido el verano, de los golpes de calor. Este año ha sido un año, por ejemplo, muy tranquilo, llovió en Semana Santa y hemos tenido un verano tranquilito, ¿no? Pero el año anterior veníamos de 5 años de sequía que han marcado mucho las elaboraciones, ¿no? Entonces, ese momento en el que solo hay un día y una decisión en la que te puedes equivocar. Si tú te equivocas a la hora de cogerlo, de vendimiar, pues ya mal, ¿no? Malamente, ¿no? Empezamos mal, ¿no? A partir de ahí, hombre, todo es una hoja de ruta. Yo cojo la uva por la noche, en cajas de 20 kilos, entra en una cámara a las 7 de la mañana, se elabora al día siguiente a las 7 de la mañana, pasa a una mesa de selección, donde se selecciona, se despalilla, va por gravedad, no utilizamos bombas, todo eso en un proceso que va desde la variedad más sencilla hasta la más complicada o la más pronta, la más tardía, para hacer todos los vinos. O sea, tanto joven como vinos de crianza pasan por el mismo proceso. Pero eso es, como digo, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Entonces, después de hacer todo eso, tú consigues vinos varietales terminados, que se pueden destinar a ensamblajes, a cupás, a crianzas, a jóvenes, bueno, todo tiene un proceso. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos 12 marcas en el mercado, ¿no? Que son combinaciones, varietales, monovarietales. O sea, yo creo que al final es un poco el proceso, incluso, bueno, también influye no solo la elaboración que tú has hecho, sino el mercado y la tendencia. Antes decía Juan que, claro, que se hacían vinos, pues vinos del terreno, como se llamaban, que indudablemente algunos de esos vinos han dejado de consumirse por modas o por lo que sea, ¿no? O incluso hay vinos que no son viables a nivel económico. O sea, igual cuestan mucho elaborar y el mercado no lo asume, ¿no? No sé, esto es un poco... No, pero has abierto un melón interesante porque es que es verdad que, sí, creo que ya al final también nosotros como consumidores o guiamos o a veces os marcamos erróneamente o acertadamente en según qué camino, ¿no? Sí. No sé cómo trabajáis, por ejemplo, Sí, nosotros en nuestra bodega, nosotros tenemos, allí en Molina siempre se ha elaborado vino blanco seco, el blanco seco de Málaga tradicional, y Pedro Jiménez y Moscatel, que son las variedades más plantadas allí. Nosotros elaboramos desde vinos tranquilos, también elaboramos vinos de licor, vermú, tenemos 8 referencias en el mercado. Nosotros es verdad que somos una bodega familiar, tampoco tenemos unas grandes instalaciones y demás, pero nosotros vendimiamos a primera hora de la mañana, empezamos, y las uvas van llegando según, digamos que no están las uvas todo el día en el campo, porque si no llegaría con una temperatura en verano llegamos a los 40, 42 grados, te llega un termosto con una temperatura muy elevada que no queremos. Entonces la uva, en cuanto se va llenando los remolques, llegan allí y se empiezan a moler en el mismo día, y una vez que ahí pues los metemos en tanques con refrigeración y demás. Nosotros hacemos procesos muy naturales, obviamente tiene intervención del enólogo, que siempre le da, para mí mi tío un enólogo muy bueno, que le da siempre ese toque que él tiene y que yo lo admiro, me gustaría sacarlo también desde luego. Y básicamente eso, lo tratamos con mucho cariño. Cada vino tiene unas pautas, una hoja de ruta, como decía, pero no es una receta de cocina, como que es lo que yo también me han enseñado en la universidad, que
Tú un vino no lo puedes hacer año tras año con la misma receta que el año anterior. El año anterior le puse esto, esto, esto. Este año pues la variedad ha cambiado por el clima, por la lluvia. Este año llovió un poquillo en Semana Santa. Cada año te vas a encontrar con la misma uva y la misma parcela, pero en diferentes estados, con diferentes características, y te adapta un poco a lo que hablamos, a lo que demanda el mercado, qué tendencias hay, qué vinos se están consumiendo más. Por ejemplo, el vermú, un vino que sacamos en el 2020, que sacamos en el 20, y es una cosa que yo pienso que en Málaga está volviendo de moda, en Málaga y en España en general, creo. Y el vermú yo creo que es un producto que va a volver y va a convertirse como Málaga, como Madrid o Barcelona, que hay vermutería en vez de tiendas de vino prácticamente. Entonces eso, un poco adaptarte a las necesidades del mercado y a lo que tú tienes en tu viñedo. Ahí volvemos un poco al terroir y a lo que se ha elaborado. Los elementos con los que tenéis, con los que jugáis, y luego, ¿no?, las tendencias, porque tú hablabais de exportar. Bueno, ya hablaremos de dónde se beben nuestros vinos maravillosos. Pero bueno, no quiero irme todavía del tema, me parece importante. Marta. Bueno, nosotros realmente como Quitapenas lo que se nos ha conocido históricamente es por hacer y elaborar vinos dulces tradicionales, vinos de licor, vinos Málaga, ¿no? Entonces cuando en el 2015 entré ella como, bueno, pues a coger las riendas de la empresa, pues claro, teníamos que adaptarnos, teníamos muchísimas referencias, pero ya os podéis imaginar, y todo eran vinos dulces de licor. Entonces, a partir de entonces, pues hemos sacado ya al mercado pues vinos también buscando la tendencia de la gente más joven, con graduaciones más bajas, 7 grados, 9 grados, que bueno, pues al final es también lo que se va demandando, porque tradicionalmente Málaga ha dado mucha graduación a los vinos, pues porque tenemos una maravilla de climatología y bueno, pues al final la maduración puede llegar a niveles bastante importantes de contenido en azúcares. Y bueno, pues empezamos a adaptarnos, estuve estudiando a ver qué es lo que se demandaba, ¿no? Entonces nosotros habíamos sido mucho de elaborar vinos y venderlos a granel, ¿vale? Y empezamos ya a embotellar referencias como el vermú, que le dimos una volcata de tuerca, que bueno, pues con crianza de 12 meses más rica, etcétera, etcétera, y ya a diferenciarlo de lo que era el concepto anterior con el nuevo, el pajarete, que también le hemos dado totalmente diferente con lo que hacíamos. Y luego ya pues, hemos sacado también pues vinos pues, con graduaciones más bajas, de 7 grados, 9 grados, tintos, blancos. Hoy vamos a probar. Sí, hoy pues eso, una apuesta también, y sobre todo porque me gusta mucho el tema de los vinos monovarietales, porque es que ahí te la juegas un poco a todo, ¿no? Porque todo nada, sale exactamente, muy bien. O sale bien, como decía José María, o sale mal, ¿no? Entonces ahí no hay forma de enmascarar los defectos que pueda tener, etcétera, ¿no? Entonces es verdad que por eso nosotros hacemos los 2 blancos que tenemos son monovarietales. ¿Cuándo se decide, cuándo se decide hacer un monovarietal o decir no, voy a hacer un coupage porque a lo mejor una uva me salva a otra? No sé. O eso ya lo tienes que, por ejemplo, esa ruta que vosotros trazáis, ¿cómo se decide? Bueno, al final, como yo decido, está mal dicho, pero yo decido, pues entonces me gustan los monovarietales porque es que la expresión de la uva está en el vino, o sea, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, nosotros tradicionalmente hemos utilizado siempre para hacer los vinos dulces la uva Moscatel y en su gran mayoría la uva Pedro Jiménez. Son 2 uvas blancas, perfectas para elaborar vinos dulces, pero son perfectas también para elaborar otra tipología de vinos, como pueden ser los blancos secos. Y muchas veces la gente se mete, que me ha pasado hacer una cata de nuestro Vegasol, que es un blanco seco de Moscatel, probarlo y decir, Moscatel, dulce, nariz, dulce, probarlo, dulce, no tiene, o sea, menos de 1 gramo de azúcar residual, por lo tanto, bueno, pues son esa expresión que al final la gente no entiende que el Moscatel o la Pedro Jiménez son variedades de uva, no son tipos de vino, son variedades de uva. ¿Os ha pasado a alguien del público cuando ha dicho, pensaba que era algo dulce y luego de repente, sí, ve por ahí alguna sonrisilla que sí, ¿no? Pero bueno. Yo me he confundido cogiendo la copa
pues lo típico que hay varias copas y pensaba yo que era una bebida, un refresco y beber agua y saberme el agua refresco. Por eso que la mente puede jugarte muchas veces equivocación, ¿no?, con ese tema. Así que nada, pues esa es la idea que tenemos. Juan. Bueno, pues como dicen ellos, pienso que en el mundo del vino es tan amplio porque es tan universal, hay tanta variedad de tantas zonas, que realmente todo sirve, cualquier cosa que alguien diga como algo maravilloso que hace o algo malísimo que puede ser, en otro sitio puede hacer lo contrario, ¿no? Me explico, por ejemplo, elaboraciones como habla Marta de Gasol, o el blanco mío, o el chardonnay que tiene José Mari, pues lo que se coge la uva temprano, fresca, se enfría, se evitan todas las oxidaciones del mundo, se cuida. En cambio hay otros sitios donde cogen esa uva y la oxidan, las maltratan, pero porque al final lo que consiguen son vinos distintos y hay consumidores que consumen ese vino. O sea, quiere decir que al final cualquier cosa sirve, ¿no? Lo importante de verdad, como dicen ellos, decidir en qué momento va a cortar la uva. Porque claro, como es claro, está claro, nadie se le ocurre que llegue la hora de la vendimia, ya está entrando uva y mira qué bien, a ver lo que sale, ¿no? Como cuando habla uno con los caseros, ¿no?, con los vinos de los pueblos y eso, la gente por ahí dice, este año está dulcecillo, este año me quedó seco. No, eso no sirve. Por algo estás cultivando la viña y no se cultiva igual una viña que va a un vino o que va a otro, no se poda igual, depende del destino que tenga, y no el mismo uso de la viña que tenga 100 años como la que pusiste hace 3 años y la estás puntando ahora. Es decir, que aunque tenga, perdón que interrumpa, que para que todos entendamos, yo la primera que tengo, siempre me gusta aprender, ya se decide qué tipo de, qué se va a hacer con esa antes de, o sea, no es voy a ver cuando ya más o menos está no recolectado, pero sí tal, no, desde antes, y la poda también se influye en la fecha, cómo lo hace, la poda. Todo, incluso cuando estás podando, si podas antes, sabes que brotará antes, que puede que sea más temprano. O sea, son detalles, pero bueno, son detalles habituales que el agricultor lo sabe, igual que el mecánico sabe cuando tiene que cambiar el aceite de un coche. Bueno, esto no tiene mucha vuelta. Pero claro, tú sabes qué va a elaborar en la vendimia con la materia prima que prevés que te va a venir, salvo que venga una tormenta, una granizo, pero habitualmente sabes si la cosecha está un poco al alza o se ve menos uva, y ya haces tus cálculos de qué vino necesitas y vas a elaborar. Y claro, el momento de cortar la uva es imprescindible que sea el adecuado, porque depende de qué vas a elaborar, la uva tendrá que tener más acidez, menos azúcar, menos azúcar. Eso es seguro. Claro, luego sí ocurre alguna vez que cuando se elabora, yo todo lo que hablo, lo hablo por mi caso, claro, digo por lo que puede ocurrir, que yo puedo hacer cosas que son barbaridades para otro, o puedo pensar más de otra cosa que son maravillas a la hora del consumidor. Hay veces que está elaborando con una intención y surgen, pues claro, todo lo lleva, o sea, como dice José Mari, todos los días corta uva, entra a la misma hora a la cámara frigorífica, se enfría, despalilla, prensa, tiene el mosto, depende de los vinos con distintas densidades, pero hay veces que surgen cosas, aunque sea una avería. Hay veces que surge aunque sea una avería y tiene la avería y ya se jode aquello, ya la maceración no es la que tú esperabas, hay que macerarlo el doble, los resultados son distintos, pues a mí me ha pasado, vamos. Y te das cuenta que ahora aparece algo ahí que tú no lo esperabas, que está aquello, iba a decir una palabrota, y a partir de ahí está cambiando otra cosa, ¿no? Pero lo habitual es que lo tengas todo programado, esto sería una locura. Y como digo, todo está bien y todo puede estar mal, ¿no? Porque hay vinos que se elaboran para un consumo inmediato y hay vinos que se elaboran pensando que mi nieto lo sacará del barril, ¿no? Porque yo tengo en mi casa, y Marta, ya ves tú con los años que tiene Quitapena, vinos que tienen décadas y décadas, y algunos habrá que como antes, ahora llevamos toda la bodega porque Francisco sí nos da bien. No. O sea, esto es broma, ¿no? Pero es verdad que todo el mundo lleva una trazabilidad muy exacta ahora. En el tiempo de mi padre y eso, aquello sería más o menos. Y del año aquello, ¿no? O sea, no, es verdad que todas las bodegas viejas de Málaga tienen vino que se supone que, ¿sabes? Que mínimo tiene X, se supone. O sea, que depende de lo que vaya a elaborar, pues funciona de una forma o funciona de otra. Es la planificación inicial que tenéis claro, que tener. Eso sí, yo, por ejemplo, bueno, me imagino que todo,
sabes las uvas que van a entrar más o menos, y ya planificas qué cantidad y qué litros, y a partir de ahí vas viendo cuándo cortas. Y algunos tienen que ceñirte no porque tú quieras que la cortes ese día, sino según la climatología, según todo, ¿no? Es como va funcionando. Y claro, ¿cómo trabaja cada uno? Pues ya ves tú, en mi casa, por ejemplo, en Viñedos Verticales, que estamos Vicente y yo, nos llevamos muy bien, José que está ahí, mi Andrés que está ahí siempre empringado, somos 4 gatos y cada uno tiene su idea. Todos vamos a una, el que elaboramos buen vino, y todos sabemos que con aquella viña el camaleón y con aquella el de piel, eso lo sabe todo el mundo, pero cómo hacerlo, discutir. Vamos, yo con Vicente tiene que salir disputa más. Y por ejemplo, Vicente, a lo mejor está feo nombrar a gente, ¿no? Pero nombro lo que tiene en el entorno, es un enamorado de la pureza, de la variedad, la romera, y yo, por ejemplo, ensamblar vino, mezclar vino. Es que estoy pensando una cosa hoy y mañana estoy dándole otra vuelta a ver cómo hago lo mismo que hice ayer, no sé, al final todo sirve. Vuestra personalidad, ¿no? Claro, todo sirve si el resultado es bueno. Y claro, hay que influirse mucho, como también está diciendo, por las tendencias del mercado, porque quiera o no, por mucho que disfrute elaborando vino, por muy romántico que se vea, es un negocio que hay que pagarle al banco el préstamo, que hay que pagar la luz, los sueldos y lo demás, y tienes que ver que más o menos movimiento tienes que tener para tener los ingresos. Así que si se vende el rosado, tengo un rosado, si se vende el blanco, tengo que tener un blanco, y esto no, pero luego también está el mercado está ahí, pero el mercado tampoco puede ser 100% de la estadística de que los blancos, que es verdad que el consumo de blanco está subiendo mucho, el tinto está bajando, pero en una bodega que tenga millones de litros, como de la zona que viene José María en Rioja, pues sí tienes que guiarte un poco más por los números del mercado y lo demás. El negocio tiene que funcionar la contabilidad al 100%, pero en bodega como tenemos todo, incluso la suya, que ya es de las más grandes de Ronda, la más grande seguro, pero que en Andalucía ya hay muchas que son mucho más chicas que la de José María. Pero todavía se puede permitir, que eso sí que es un lujo, y todos nosotros, y también en la suya nosotros, de elaborar vino como nos dé la gana, si querés hablar puercamente, no, como nos gusta, como queremos, y luego en el mercado seguro que hay, buscar nosotros el cliente que quiere ese vino. No es buscar qué quiere el cliente, que voy a elaborar solo a medida, sino que elaborar lo que a ti te gusta, con lo que disfrutas, y seguro que hay gente que de eso. Nosotros es como estamos funcionando ahora mismo. Viñedos Verticales está en de 45 a 47 mil botellas, son muy poquitas, tenemos que crecer mucho, pero bueno, desde 2015 ahora, y con vinos que se podían llamar raros, porque no son ninguno de los más habituales del mercado, pues estamos vendiendo cantidades muy pequeñas. Imaginaros, vendemos en 16 países 45.000 botellas, ¿verdad? Que las cantidades son chiquitas, pero estamos contentos porque pensamos crecer mucho. El último ha sido en Canadá, estábamos en 2 estados, ahora nos van a pedir el tercero, cantidades chicas, pero se llevan lo que elaboramos porque es lo que nos gusta, lo que da nuestras viñas, y nuestro Paco, nuestro Pepe y el otro, los 6 que han estado en el campo todo el invierno, y los que estamos en la bodega, ¿no? Que no se trata el vino de elabora uno, lo damos mucho. José María, lo que decir, quería... Yo quiero hacer también con lo que me dé la gana. Hay que hablar con el banco. El banco no me idea de lo que me da. No, me habéis entendido lo que puedo referirme. No es decir lo que me dé la gana, que me levanto y no quiero trabajar. No, lo que te llena, ¿no? El vino que a ti te gustaría. Lo que quiero decir es que te puedes permitir el lujo de hacer vinos muy personales. Es decir, lo que yo considero en función de lo que tengo. Y luego busco el cliente que se acople al vino que yo he decidido este año hacer en este concurso. Claro, por eso las añadas también son importantes. Decía ya antes que no es lo mismo, esto no es hacer tornillos, comentábamos el otro día, porque no todos los años son iguales, climatológicamente hablando. Sí, las añadas se notan mucho, aunque hay vinos que el consumidor casi no nota mucho la diferencia, pero que lo elaborada ve una diferencia tremenda de una a otra. Y ¿qué te digo? Viñedos Verticales tiene un vino dulce solo. En la bodega de mi familia casi todo lo que tenemos son vinos dulces. Pero Viñedos Verticales tiene uno, Nostiluca. Se empezó a elaborar casi por tener un vino dulce. Bueno, pues yo tenía mucha ganas de elaborar ese vino, la otra bodega no la tenía, y me acuerdo que Vicente me decía, pero más aquí en esta botella no hagas, que son los vinos dulces de quien lo venda.
Bueno, pues el único vino de todos los que tenemos entre una bodega y otra, que ya estamos peleando con la gente, pues no tenemos vino para venderlo. Claro, son 6.000 botellas nada más, no estamos hablando de más. Claro. Pero en Málaga, pues sí, se ve, y el sitio que está orgulloso de que el vino lo tengan allí, pero el mejor cliente que tenemos está en Irlanda. En Irlanda es el mejor cliente que tenemos. Y claro, si las 6.000 botellas, este año ya, vamos, elaborado, tiene suerte de que hay muy buena uva, está elaborado más, pero si las 6.000 botellas yo pretendiera venderlas en Málaga, pues, tendría que irme yo todas las noches de copita a ver aquí todo el mes. ¿No? Pero bueno, claro, el tema está en buscar el cliente adecuado para tu producto. Claro. Que muchas veces no es ni el distribuidor que más vinos vende, ni el que vende palés y palés de sitio, sino distribuidores que venden productos más raros, por decir, ¿no? Porque muchas veces más selecto que decir que el mío va a ser mejor que el del otro, claro. ¿No? Antes más raro, más distinto y ya está, ¿no? Antes de meternos más en la comercialización, quiero hablar un poquito de la vendimia, porque sé que vendimiáis diferente, incluso creo, o sea, digo en tiempos, ¿no? Porque cada bodega y cada zona, el otro día hablaba, no sé con quién, me dice, yo ya he terminado, y hablé con alguien de Ronda y dice, yo estoy en ello. Entonces, bueno, que cada uno, porque además has nombrado, José María, la vendimia nocturna, ¿no? La vendimia nocturna, 2005, ¿cuándo empezó aquí las tendencias o la primera vez? Porque nosotros... porque yo lo recuerdo, ¿verdad? En Mollina, yo recuerdo la vendimia nocturna, no sé si a la par, que en Ronda, pero yo sí. En la Capuchina. No recuerdo quién, o sea, no recuerdo quién, pero sí recuerdo que las vendimias nocturnas empezaron hace unos años aquí, pero que no era lo habitual. Sí, nosotros, yo creo recordar que empezamos sobre el 2010 aproximadamente. Y la verdad es que inicialmente la vendimia nocturna fue como consecuencia de que, sobre todo en el principio de agosto, empezamos con los blancos, vendimiar por la mañana mitad de 40 grados, pues claro. Teníamos problemas, sobre todo vendimia a mano, ¿no? Vendimia a mano y había muchas horas y la gente al final pues tenía problemas y se nos han caído gente por los líneos del calor. Claro, que yo, y además, entonces lo pasamos a la noche, pero claro, la noche también era primero un problema porque nadie estaba acostumbrado a vendimiar por la noche, ahora se vendimia por la noche pero con máquina, normalmente, ¿no? Vendimiar a mano por la noche, en fin, ya necesita una logística diferente, ¿no? Tractores con focos, la gente con sus focos, y yo me acuerdo al principio que comprábamos lucecitas de estas de los chinos, pero que aquello duraba nada y menos, la batería duraba nada. Ahora ya tenemos equipos que bueno, ya echan toda la noche, en fin, ya es otra cosa, ¿no? Pero más que nada por eso, ¿qué ha pasado? Pues que con el paso del tiempo el personal ha decidido que solo vendimia por la noche. O sea, ya no es un tema para nosotros que era importante, porque la uva venía, debe venir a 40 grados, viene a 22, o viene a 18, se mete en la cámara. Claro, por supuesto, que nosotros la metemos en cámaras y luego la cámara, que yo lo bajo, nos la bajamos entre 8 y 10 grados, no es lo mismo bajar de 40 a 8 que bajar de 20 a 8. O sea, el costo energético era importantísimo también para nosotros, aparte de la calidad de la uva, ¿no? Pero ya, incluso para la gente, decir, no, mira, yo empiezo a trabajar a las 12 de la noche, a las 7 de la mañana he terminado, me voy a mi casa, duermo por la mañana, o sea, es otro ritmo completamente diferente, ¿no? Y a la uva se ayuda muchísimo, ¿no? Yo quería decir antes que se me ha quedado en el tintero dos cosas. Hablábamos de los varietales, los monovarietales y los ensamblajes. Yo creo que los monovarietales, que a mí me encantan también, me gustan mucho, pero que los ensamblajes de los vinos y de las variedades, el único sentido que ha tenido, que creo que conmigo está de acuerdo Juan, es que hay variedades que te dan ciertas características que no te dan otras. O sea, yo tengo una variedad que tiene poca acidez y tengo que hacer un vino que sin acidez se me va a ir, o no tiene brillantez, o tiene problemas, y sin embargo si le acoplo o le pongo otra variedad y lo ensamblo con otra variedad, consigo un vino que tiene otras características completamente diferentes, que va a ser mucho mejor y lógicamente va a perdurar más en el tiempo y va a ser mejor vino, hablando de calidad total, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que no os olvidéis que muchos de los vinos que conocemos como buenos vinos han surgido de la casualidad, de la casualidad y de un error.
como Ana ha dicho antes, dice, bueno, si se me para una máquina y resulta que en vez de tenerlo 8 horas macerando, lo tengo 16, automáticamente el vino ha cambiado. Pero ¿qué pasa si con 16 horas está mejor que con 8? Pues eso es fruto de la casualidad. Tenemos los vinos de crianza biológica, de crianza oxidativa, los palos cortados famosos, por ejemplo, ¿no? Los arropes, todo eso son fruto de inventos y de casualidades. Serendipia que se llama, ¿no? Oye, ha salido casualidad, ¿no? Por eso que muchas veces esto no lo tomamos en cuenta y eso es parte también de la producción de vino. Vale. No, yo antes hablaba precisamente de la vendimia porque de nocturna, porque yo recuerdo haber hablado como periodista de la vendimia nocturna por 2005, que ya era una cosa muy novedosa, pero muy novedosa, y en Málaga se apostó precisamente por esas dos cuestiones. Yo te digo, pues, eso ya llovió hace 20 años, se hablaba de que era mejor para la uva, Sí. que era mejor para, obviamente, la persona que para el obrero, pero que también repercutía luego en la calidad de lo que se recogía. Pero no creo que se pueda hacer siempre de forma constante, ¿no? Sí. Se puede hacer siempre para todas las... Vamos, nosotros ya no hacemos uva, o sea, no hacemos vendimia diurna, se hace toda la campaña en nocturno, salvo, miento. Este año hemos hecho 2 días, los 2 últimos han sido de día, porque en Ronda por la noche, bueno, el miércoles que terminamos, ha hecho frío ya. Entonces ya por la noche la gente decía, déjate, porque yo por la mañana casi mejor, ¿no? Porque ya había que echarse ojo. Entonces ha sido la única, bueno, pues si hace frío tampoco da igual, porque durante el día tampoco hacía demasiado calor. Y los 2 últimos días los hemos hecho de día. ¿no? Claro, pero ya sí, pero es verdad que el tema de la temperatura es muy importantísimo, sobre todo también nosotros que estamos muy lejos, porque nosotros estamos ubicados en Málaga capital, y estamos muy lejos de donde con los agricultores con los que trabajamos en Ronda y en Mollina. Entonces, nosotros, por ejemplo, con la uva tinta, aparte independientemente de que cuando empezamos con la Tempranillo, vendíamos a mitad de septiembre, y este año creo que ha sido el 7 de agosto, o sea, una barbaridad de anticipo en la maduración. Aparte que es que la uva la recepcionamos en bodega, que se tarda hora y pico de ronda y está fría a las 10 y pico de la mañana, y es que está fría. Entonces, claro, todo lo que es calor excesivo en la uva, pues produce oxidación, puede llegar a mostearse si no se hace correctamente. Por lo tanto, cuanto mejor esté conservada, muchísimo mejor. El frío de la noche, bueno, pues aparte del trabajo, que también es verdad, que no quieren trabajar ya con el sol, que no te cuesta. Y bueno, volviendo un poco al tema de las maduraciones, nosotros, por ejemplo, hacemos controles de maduración prácticamente a diario, porque es fundamental. Viene un golpe de calor y de un día para otro pues ha subido algún grado, bueno, un grado, pero sí que puede desviarte un poquito tu proyección que tenías del vino en potencia, ¿no? La planificación. Entonces, pero sí, es importante. Yo creo que todo lo que por la casualidad, ninguno de los 4 estamos aquí. Esto todo muy medido, desde la viña, el tipo de fermentación, el equipo de frío que tiene que trabajar, es fenomenal. Por eso era tan importante que hoy estuvierais aquí para explicar mucho más en profundidad cómo trabajáis, porque hay veces que se habla de los vinos y se habla él apuntaba antes yo no puedo competir con cantidad, tengo que hacerlo con calidad. Sí. Entonces tenéis que buscar vinos muy diferentes, muy personales, y ahora sí me gustaría meterme en esa parte, ¿no? ¿Cuánto de margen tenéis del consumidor que os orienta, de las tendencias que llegan, de los mimbres que tenéis, porque trabajáis con lo que tenéis, y luego también de vuestra orientación de cómo queréis hacer las cosas, ¿no? Porque a lo mejor tú eres más rebelde y quieres hacer algo diferente, decir, no, yo voy a hacer, y hablaba antes de ese vino dulce que teníais, ¿no? En verticales, que ha salido, que bueno, que es un caballo ganador, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajáis el mercado? ¿Cómo trabajáis? Porque había alguno apuntado ya a la comercialización que está... ¿Cómo trabajáis esa parte? ¿Tenéis un departamento de proceso? Bueno, la verdad es que todo lo que es el mundo del vino es muchísimo romanticismo. O sea, increíble, porque tú te imaginas algo que va a funcionar, te imaginas algo que te gustaría consumir,
Y bueno, más o menos te vas haciendo, lo vas meditando, y bueno, al cabo del tiempo, dices, pues vamos a intentar hacer esto. Hay muchas veces que es prueba y error, porque no te sale. Nosotros, por ejemplo, llevamos varios, que José Manuel lo sabe porque se lo estuve preguntando hace unos años, estamos intentando hacer un vino con crianza biológica. Entonces, pero no llegamos a conseguir el fin que queremos. Entonces, pero para intentarlo siempre tenemos que dedicar una partida a elaborar ese tipo de vino. Parece que este año ya vamos bien encarrilados, pero sí que es verdad que es lo que decíamos antes, que si quieren hacer, por ejemplo, la Moscatel, pues a lo mejor en una zona con una climatología más tipo continental, pues madura de diferentes formas que mediterránea en la Sarquía. La Pedro Jiménez es una uva más de secano, está claro, y te da unas características diferentes. Entonces hay que buscar un poquito, hacer así, irse acoplando con lo que tienes y lo que te piden y lo que te gustaría. Entonces es complicado, porque hay unos vinos que se planifican de una forma, hay otros vinos que se planifican de otra, depende. Vale. Bueno, esto no sé de más. De la vendimia, Bueno, verdad que antes no has dicho la vendimia. Me da igual, Bueno, nosotros la vendimia este año es verdad que ha sido un caso diferente porque empezamos bastante pronto. El 27 de julio ya cogimos las primeras moscateles, porque es que veíamos que otros años nos hemos metido en la tercera semana segunda semana de agosto, por ahí, pero es que este año o la cogíamos, estábamos haciendo controles de maduración diarios, pero es que se estaban secando. Vino también unos pocos días de calor fuerte y se estaban secando. Entonces empezamos con la moscatel el 27, súper pronto. Luego ya la primera semana de agosto empezamos a recolectar la Cabernet Sauvignon y Syrah, y ya de último, ahí entre medias cogemos las primeras Pedro Jiménez para el blanco afrutado, para que le dé ese toque de acidez, ese toque más, para que la Pedro Jiménez no tenga demasiado grados, que nos salgan unos 12 grados, 12 y medio. Y básicamente eso, después de las tintas, cogemos las Pedro Jiménez ya para los vinos dulces y vinos secos. Y ahí ya me meto también la pregunta de ahora de elaborar, mi idea de enólogo futuramente, pues respetar obviamente lo tradicional, porque eso es una cosa muy importante. Estamos volviendo, incluso yo creo que hay mucha tendencia a volver a elaborar con métodos antiguos, con métodos tradicionales, con prensa antigua, vamos a decir incluso, porque te dan vinos diferentes, te van a dar resultados que no te va a dar una prensa neumática, vamos a decir, de alta gama, de las nuevas de ahora, o al final se está buscando muchas cosas diferentes. Yo lo que a mí me gustaría es respetar los vinos tradicionales, lo que siempre se ha hecho allí en mi zona, y innovar siempre, porque no puedes dejar de lado la tecnología, la innovación en el mundo del vino, que es muy importante. Hay vinos hoy en día pues, que hace 20 años, hace 30 no se elaboraban, igual que el día dentro de 20 años, los vinos que a lo mejor elaboramos ahora como novedosos tampoco existen y aparecen otros nuevos. Entonces, pues nosotros empezamos a hacer también la crianza biológica. Tenemos un vino fino, vamos a decir, no nos lo permite llamar la denominación de origen, por temas de Jerez, pero bueno, es crianza biológica, 100% Pedro Jiménez, que es una cosa muy diferente porque es un vino que no está encabezado, a diferencia en Jerez prácticamente menos los que se están saliendo de la DO para hacer vinos sin encabezar, que también se pueden hacer, no tienen que encabezar, en fin, pues salen vinos muy diferentes porque la Pedro Jiménez tiene otra paleta aromática, tiene otra boca totalmente diferente a la Palomino Fino. La Palomino Fino, en mi opinión, es una uva muy buena para ser fino y este tipo de vino de ahí salió, pero realmente como aromática o esa pala que tiene, esa boca que tiene la Moscatel, para mí son más afilados, más punzantes, que son muy buenos y me encantan. Pero al final es eso, vuelvo a lo mismo, hacer cosas diferentes y respetar siempre lo que se ha hecho tradicionalmente. Yo, hablando de la vendimia nocturna y lo demás, lo que decía antes, que todo sirve y todo está bien y todo puede estar mal. Cualquier cosa que se haga tiene que tener un porqué y tiene que tener unos resultados, ¿no?
No puede ser porque si tú estabas diciendo, ¿cuándo se empezó a hacer la vendimia nocturna en Málaga? A ver si ahora se pone de moda y hasta las aquí nos ponemos allí. Ah, vendimia Mira, nocturna. son pezones. Que recuerda. No, espera. Es que yo he visto, por ejemplo... Es que recuerdo hace 20 años escribir sobre eso, pero no sabía si en toda, obviamente con una verticalidad. No, pero no, habrá más motivos, Antes, por ejemplo, como Ronda no hace tantos años que empezó, pues claro, empezó y ha evolucionado de forma que de día no pilla nadie cortando uvas, y pues todo por lo que dice José Mari, ¿no? Pero claro, puede llegar a los extremos. Yo hace poco, no voy a nombrar a nadie, no espero que nadie se imagine quién es eso, porque no se trata de criticar a nadie, sino criticar el hecho. Sale en la tele unas personas cortando uvas, con la lamparita esta de los pescadores, el de la tele allí, el de Canal Sur preguntándole cómo va aquello, el tipo protestando que no sea un lío y tal, y la persona, el técnico de la bodega, pues defendiendo lo bueno que es para la uva, cortarla fresca y lo demás. Y aquello me encantó, que estaban trabajando tan bien y la tele saliendo Andalucía de esa manera, sacando peso, y al final llega el de su madre con su canasta en el hombro que había cortado con tanta delicadeza, y llega un remolque tremendo y le llega una hostia a la canasta. Y la madre que lo parió, y se le cortó la luz de la capa. Tiene que tener un fin. La uva que tiene José Mari allí, o la pedrotimés que tienen ellos, tiene una piel finita. Las tintas, como tienen muchas variedades, unas las tienen más finitas y otras menos. Entonces tiene la piel muy fina, y aparte de que sea molesto trabajar de día con la gente una antequera, con la calor que pega. Yo tengo un camioncillo que voy a un camioncillo sin aire acondicionado ni nada, con más años que yo. No, es la realidad. Te vas, dices, voy a Córdoba o voy a Granada, ahí vamos a cargar ahí a Valderrubio, total. Mira, cuando está al otro lado de las Pedrizas, viene, abre el cristal, te lo saca, cierra el cristal, te estás cociendo, o sea que hace una temperatura que se ponga a las 12 del día, la viña de ellos allí pegándole el sol, es que estás loco, es que te desmayas allí, primero para la persona, pero bueno, estamos hablando de uva y de vino. La persona es muy importante, pero estamos hablando de vino. No, lo verás, no me malinterpreten. Me refiero que esa uva que tiene Pedro Jiménez con la piel tan fina, a las 12 del día, que se calienta, por mucho mimo, por mucho cuidado que tú tengas, por mucho que te esmeres, alguna uva se te va rompiendo en la caja. Sí. Esa va manchando la siguiente, y aunque tú ni siquiera lo aprecies con el olfato, ahí ya tienes una microfermentación, ahí estás contaminando las demás, y cuando se llega a la bodega, ya lleva un desbaraguste ahí que ni te imaginas. Alguien que tenga algo de conocimiento de esto, sí sabe lo que el potaje que lleva. No, pero es la realidad. Entonces, esa uva la cortas de noche, fresca, y ya tienes que masar, ya tienes que tener mala intención para llegar con la uva. Ese es el motivo por el que se hace, aparte de que sea más puro. Entonces, si vais, pasan al tema, el que digo es de las Pedrizas y todo lo que rodea, todo el monte que rodea más. Cuando vienes con el camión o con el coche, el Cinca, que es el acondicionado, y sube a lo alto las Pedrizas y Huerca, te da la vida. El aire que te viene ya de aquí del Mediterráneo, cómo cambia la temperatura. Es lo que me voy a referirme. Tú te vienes a cualquier sitio de las Antillas, aparte de que no está llano, no digo porque nadie se mate mal, sino que no está llano, y con las pendientes y las distintas orientaciones que tiene, aquello está siempre ventilado. Y tú te vienes, no a las 12 del día, sino a las 3 de la tarde, cuando el sol está ahí arriba, que está chicharrando, el sol quema, pero el aire viene fresco, siempre viene fresco. La uva, como está pendiente, el aire está ventilando la uva no se calienta como en el llano de Antequera, que no digo que sea mejor ni peor, sino que es distinto. Entonces, cuando están cortando uva desde las 7 de la mañana hasta las 2:30 más o menos, y esa uva no está caliente, por mucho que caliente el sol, porque el aire viene fresco. Luego, la piel de la moscatel, esa dura, que lo digan los que venden prensa, que cuando le pides por moscatel viene el tío a ver cómo convenzo a eso, porque la moscatel es dura, muy dura. Entonces, la moscatel tú te pones en un barranco de esto, corta el racimo, le quita la que picó la avispa, la que está rota, pues la pones en la caja como Dios manda y no se rompe. Entonces, el mosto dentro de la uva es donde está sagrado, en el mejor sitio que está. Mientras no haya una cosa rota, claro,
La puedes cortar a las 3 de la tarde, la uva está íntegra, está bien, no se rompe, la trae a la cámara frigorífica, baja la temperatura y cuando la despalilla el mosto sale ya fresco. O sea, ese es el resultado, es lo que hace falta. Pero la cuestión de la tele, digo, que vendimiar por salir en la tele diciendo que qué bonito es esto. Luego para sacar la uva, ¿de qué te sirve? Hubo una persona que vino hace 2 años allí a la Zarquía, que José Manuel, no vamos a nombrar a nadie que está pues, ¿no? Pero José Manuel sabe el caso, que viene a una persona de fuera que le buscamos una partida de uva porque le hacía ilusión elaborar un vino blanco con uva de allí. Y luego no se llegó a cortar porque este hombre estaba en Caprichón que se cortara de noche. Pero mire usted, de noche, ni es que esté pendiente, ¿qué sentido tiene cortar la uva de noche? Si a su bodega le va a llegar la uva íntegra, bien limpia, bien seleccionada como en ningún sitio del mundo. Es lo que me refiero, o sea que tiene que guiarse para elaborar un vino, cortar de noche, ¿qué sentido tiene cortar de noche? Y en la de ellos, y en la de ellos, bueno, en la de ellos, yo tengo un tinto que es Syrah allí de la Indiana, que se corta allí y se corta de noche. ¿Ya ves? Como se corta la de ellos y la que ellos tienen allí, pues se corta de noche. Pero si te vienes aquí a la Zarquía, pues tiene que cortar de día, pero no es por las pendientes. Es porque tiene que tener un sentido de verdad, tiene que tener un resultado. Y eso era sobre la vendimia. Y también, la comercialización. No, el tema de la comercialización yo lo tengo claro. Ya estaba más que dicho, ¿no? Por un lado tenemos blancos, rosadas, vinos que los clientes que tenemos ahí los piden y lo elaboramos con el mismo cariño que el que elaboramos para venderlo con 20 años, ¿no? Pero son productos que sabes que ya tienen un histórico de venta y que necesitan X litros, que los vas a vender, te dan ingresos para que el negocio funcione, ¿no? Pero bueno, es una cosa y otra están los vinos que no te rigen por el mercado. Los vinos que elaboras, vamos, por lo menos la bodega, no digo que en la vuestra no se hagan cosas bien, sino que en Marta, por ejemplo, y en la mía, con unos vinos tradicionales de Málaga, de los muy antiguos, son formas de elaborar muy distintas. Ellos también están elaborando el vino con crianza biológica y vino de licor también, ¿no? Pero lo que referimos vino de los que pueda tener la bodega Quitapena, como tengo la mía, con 40 años o con 30 años. Se corta la uva en la villa pensando en que va para el destinado a esos vinos. Y se elabora un vino que ni se va a parecer a lo que será dentro de 5 años o dentro de 20, pero se inicia y se van criando, no pensando quién comprará eso. Tienes que buscar, como he dicho, ese vino no es de los que salen los comerciales ahí al centro de Málaga que todo el mundo le compra. Le compran el blanco, el rosado, el tinto y el dulce baratito. Esos vinos se elaboran porque son los que te llenan, porque son la sangre de tu bodega, cuando tú entras allí es lo que mantiene tu bodega, es lo que va por las venas. Y gracias a Dios luego encuentras sitios. Esta mañana mismo cuando salí de desayunar me llamó uno del centro de Málaga que lleva comprando el seco tras año mío desde el día que lo embotellé la primera vez y ahora me llamó este hombre para felicitarme de que le había encantado el vino. No sé, lo compra desde el primer día, nunca le había prestado atención hasta ahora, en una cata se habían no sé, molestado, parece que es casi hablar más de esta persona, ¿no? Le tengo mucho aprecio, se había esforzado más en ver qué es lo que estaba catando, ¿no? Y me llamó, es que tenía que llamarte para decirte, pues son los vinos Málaga, los antiguos, los de verdad, ¿no? Y importa mucho, desde el día que corta la uva hasta el día que llega a la botella, bajando de que un vino seco que yo tenga con 40 años, si estuviera en la bodega de Marta, sería de la misma uva, elaborar el mismo día, y si tiene 40 años, hace 30, lo hubieran llevado a la suya con sus botas y sus circunstancias, hoy sería un vino totalmente distinto al que yo tengo. Y si de su bodega hubiera venido al mío, sería lo mismo. Los dos muy buenos, pero los dos distintos, porque al final el vino tiene que aparecer la uva, como se elaboró, y todas las circunstancias de temperatura, humedades y circunstancias que haya en la bodega durante todos esos años. 8 menos 10, nos vamos quedando ya sin tiempo, aunque me gustaría si alguno tuviera una pregunta, yo ahora os doy pie, pero habéis comentado ya dónde comercializáis o por qué canales más o menos, o dónde se suele beber. Málaga, que es tierra de vinos, el malagueño es tierra de vinos de Málaga,
eso no sé si es, ahí está, ahí donde yo quiero, el consumidor. Realmente seguimos apreciando, nos falta por apreciar aún más lo que tenemos. Y ahí voy a ir ganar un poco con la reflexión que me gustaría, antes de dar paso a alguna pregunta que tenga el público, es los retos, principales retos del sector. O sea, a lo mejor son muchos, una pregunta muy amplia, pero no sé si van de la mano o no va de la mano. Una muy buena pregunta, la verdad. Málaga para los malagueños. Yo llevo diciendo mucho tiempo que creo que cuesta menos trabajo vender vino de Málaga fuera que en Málaga. Sí que es verdad que en los últimos años se está trabajando mucho, haciendo muchas actividades, etcétera, bueno, pues promocionando el tema de los vinos Málaga tradicionales, que no nos olvidamos que venimos de ahí, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay otras regiones en España, concretamente no hace mucho estuve en Cádiz, todas o la gran mayoría de los restaurantes empezaban con vinos blancos, vinos tintos, vinos finos, vinos gaditanos. Y luego, como algo residual, el resto de vinos. Es decir, ahí el que dicen un blanco no es como en Málaga, que ya te van. Aquí tenemos unas itis muy pronunciadas en Málaga, ¿no? Entonces, yo creo que siempre además animo a la gente que lo haga. Vamos a hacer un acto de concienciación todo, que luego al final se podrá o no se podrá hacer, pero pedir un vino de Málaga, un vino tinto de Málaga, que luego podrá tener o no podrá tener. El otro que vuelva detrás y vuelva a pedir otro vino, bueno, pues probablemente en el restaurante ya digan, uy, que ya me han pedido en poco tiempo, el tercero ya dirá, tenemos que meter un vino de Málaga. Y entonces será cuando este restaurador, si no ha tenido ya tropecientos mil comerciales de alguna de las bodegas de Málaga que habrán ido a visitarle, pues a lo mejor dice, oye, pues voy a llamar a alguna o al Consejo Regulador para que me dé alguna referencia, etcétera, y bueno, entonces eso es la pescadilla que se muerde la cola. Porque en el momento que haya mucho más presencia de vinos de Málaga en Málaga, que hace en el 2019 estuve bueno, ahí en el Consejo Regulador, que estaban diciendo bueno, era una cifra tan desproporcionada que es que no sé cuántos millones de botellas se consumen en Málaga. O sea, no sé si eran 40 millones, ¿no? 50 millones. 50 millones de botellas de vino de Málaga. Se consumen en Málaga. ¿Cuántas botellas de vino se producen en Málaga? José María, creo que 4,5 millones, ¿no? 4,5 millones. Quiere decir que si solamente eso haría que el campo resurgiese, hubiese más demanda y por lo tanto pues el agricultor tuviese más motivación, ¿no? Sería pues eso lo que digo, la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, bueno, os animo a todos a cuando vayáis a un restaurante no pedir los itis que todos sabemos, ¿no? Sí. Que pedimos, y bueno, pues al menos hacer el esfuerzo ese de solicitar pues un vino blanco de Málaga, un vino tinto de Málaga, un vino dulce de Málaga, ¿no? Entonces, creo que... Ok, pues a ver, yo pienso en mi experiencia que tengo, que no tengo tanta experiencia como ellos. He estado ya en muchas ferias de venta de vino, Verema, Sabor a Málaga sobre todo y demás, y con la experiencia también empieza a conocer un poco el consumidor, digamos, y las características más o menos que tiene la gente de normal. Yo pienso, no sé si me equivocaré, en plan que el vino, personas que lo entiendan realmente y que lo valoren, que lo aprecien y que sepan el esfuerzo que tiene una botella de vino detrás de sí, vamos a decir que hay un 10% de la población, no sé si me he pasado, yo creo que me he pasado, pero bueno. Entonces, ese resto de personas, yo no lo estoy infravalorando ni mucho menos, me refiero que vamos a poner 90% de personas restantes, se va a beber tu vino por pasar un buen rato, porque hay gente que no se complica, no va a sacarte la acidez o si esta variedad de Moscatel o Pedro Jiménez o Chardonnay. Quiere bebérselo, hay muchas personas que solo quieren beberse el vino, que le guste y pasar un buen rato. Tampoco lo critico. Si no entiendes demasiado, yo lo que le digo a la gente cuando viene a mi casa a comprar vino, ¿cuál es el mejor vino que tú tienes aquí en tu casa? El mejor vino es el que más te gusta a ti.
¿Qué pasa? Que nosotros como enólogos, productores, viticultores, como personas formadas en el tema, tu recomendación y lo que tú hablas de un vino, cómo hablas de un vino, y sobre todo también me he dado cuenta que tus gustos personales influyen mucho a la hora de vender. Si a mí, por ejemplo, el blanco afrutado, que es de los que más bebo, en mi caso, yo es verdad que en la feria yo me di cuenta de la forma de tratarlo, al final el consumidor se le puede engañar muy fácil, porque no es engañar, es llevártelo a tu terreno, saber que tu vino es esto, esto y esto, y mucha gente no ha sacado un aroma de albaricoque en su vida de un vino, pero tú le dices esto huele a tal, viene de tal, por esta variedad, no sé qué, y la persona lo saca. Yo no sé si por subconsciencia o por... pero que tenemos un poder también nosotros muy grande de influir y de, al final, también a la hora de aquí de la localidad, influir a la gente de Málaga en beber y consumir productos de Málaga. Tenemos productos increíbles, ya no hablo solo de vino, de todo. Entonces, ¿para qué buscar algo fuera si lo tenemos aquí? Muchas veces eso de nadie es profeta en su tierra, y yo también lo pienso muchas veces, pero pelear por eso, porque tú vayas a un restaurante de Málaga, que es verdad que cada vez más, que vayas a un restaurante de Málaga y que yo no te digo que sean los primeros los que aparezcan, pero mínimo tiene que haber vino de Málaga. Y lo más normal también que suele pasar últimamente, pues las cities estas, pues el vino de la casa de la mayoría de los restaurantes, el que te pone en la mesa es un Rioja, un Ribera del Duero o un tal, que no, tampoco le quiero echar nada malo, pero yo soy muy de, si vas a un país, a mí me gusta consumir las cosas del país, o yo qué sé, si te vas a México, pues no te vas a poner a comer pizza. Voy a comer pizza a Italia y en México me como mis tacos y mis cosas de allí. Pues eso con todo, con los vinos, con los productos malagueños, y eso, defender kilómetro cero, una cosa también que me mola mucho con lo que tenemos, es que tenemos tantas cosas que creo que ni nos damos cuenta, y luego valoramos muchas más otras cosas que vienen de fuera. De fuera, ¿no? Claro. José María. Yo creo que el problema es más profundo todavía que todo eso. Tenemos un país que no consume vino. El consumo de vino está bajando, salvo en los productos ya top, en los vinos de añadas y de crianzas o de reservas, que todavía están manteniendo, pero ahora mismo estamos, no quiero equivocarme, pero sobre los 17 litros por persona, y hemos bajado de los 70. Francia consume 40, Italia consume muchos más que nosotros. España es un país que produce brandy y se lo beben los mexicanos y los filipinos, y nosotros bebemos ginebra, que no producimos. Nos gusta mucho el gin tonic, pero el brandy se lo beben los mexicanos. Aquí bebemos cerveza, y la cerveza es una bebida bárbara, de los bárbaros del norte. Y el vino, pues cada vez lo bebemos menos, porque encima tenía una aureola de algo viejo, ¿no? Beber vino era algo viejo, cuando hay países donde lo más moderno es beber vino. Por ejemplo, Estados Unidos. Estuve en esta Semana Santa en Estados Unidos, ya ellos empiezan a exportar vino, y no encuentras una botella de medio bueno por menos de $100. Y beber vino en Estados Unidos es un síntoma de prestigio, de nivel, de caché, de cultura, para nosotros no. Entonces, bueno, ahí empieza el problema. En Málaga todavía nos podemos defender porque tenemos 20 millones de turistas, porque el vino en España se lo beben los 72 o 80 millones de turistas que vienen. Los españoles no beben vino, salvo raras excepciones. Y para cenar, tener que ir a un restaurante a mediodía, entre el problema del alcohol y de la conducción y de los restaurantes que tampoco ajustan muy bien el precio de los vinos en los menús, y o sea, vamos añadiendo problemas y tenemos un problema grande, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que en Málaga, como decía Germán, se ha hecho un esfuerzo importante para que ya muchos restaurantes tengan vino de Málaga, de cualquiera de las dos denominaciones, ¿no? Precisamente porque ha habido que convencerles, primero, que el vino era bueno,
Segundo, que se podía ganar dinero con nuestros vinos, no comprando vinos de otras regiones a 0,80 la botella, que es lo que a mí me cuesta un corcho, que yo no sabía lo que hay dentro, porque si a mí me cuesta un corcho 1 euro, ¿cómo van a vender una botella de vino por 1 euro? O sea, es algo que no... Bueno, pues se venden casi 50 millones de botellas de vino en Málaga, Málaga provincia y Costa del Sol. Bueno, y los nuestros, en ronda entre 26 bodegas, no creo que llegamos a 800.000 botellas, con lo cual hay margen de sobra para vender, ¿no? ¿Qué pasa? Que se tiene que concienciar, hay que hacer muchas cosas, empiezan los jóvenes a consumir algo de vino, sobre todo los blancos, pero vemos el auditorio. Los interesados en el vino, ¿quién somos? Pues gente que ya tenemos una cierta edad, ¿no? Y luego hay un problema añadido que es el económico. Uno no empieza, una cerveza vale 1 euro o 1,20 y el vino te cuesta 3 euros una copa o 2,50 o 4 en algunos sitios, ¿no? Entonces hay que ajustar un montón de cosas que, ojo, yo no quiero ser pesimista porque se están haciendo muchas cosas y en Málaga, yo me acuerdo cuando yo empecé con la bodega y saqué el primer vino, creo recordar fue en 2005 o 2006, y yo me presentaba a un restaurante y ofrecía el vino y me decía, de Málaga, no, vino dulce no quiero. No, que es que no es dulce, ya, pero blanco no quiero, no, blanco ni dulce, digo, no, que es tinto y es seco, y no es dulce. Por favor. Dice, ¿y cuánto vale? Pues 6 euros. Con 6 euros compro 3 botellas. Claro. O sea que... Hasta luego. ¿Qué pasa? Que al tío acabas de quitarle de los 6 euros y compra una botella 2, pues le acabas de quitar 4, que son parte de sus ganancias. Como no se ha hecho una, digamos, una formación, ahora más o menos ya estamos, ¿no? Donde el vino era algo subsidiario, ¿no? Algo subsidiario. Se preocupaban del plato, pero del vino, que era comprarlo y servirlo, nadie se preocupaba. Y un menú del día para un escocés que venía de vacaciones, que en su país una botella de vino le costaba 20 libras, y aquí se lo ponían en una botella de vino en el menú del día y le costaba 8 euros el menú, pues joder, claro, si tú a los hosteleros le quitas esa cantidad de dinero y el tío no aprecia que efectivamente es diferente el vino y que puede ganar dinero también con tu vino y que está dando más calidad y que el cliente se ha avanzado mejor y más contento en su casa, hasta que no llegamos a ese punto, tú no le convences para que compre una botella de vino. Y si el hostelero no compra una botella de vino, malamente, como dicen los de allá, puede alguien pedir un vino si no lo tiene. ¿De acuerdo? O sea que ahí es donde empezamos con el problema. Siendo optimista. Claro, no, bueno, imagínate si no lo eres, ¿no? Dos apreciaciones. Vamos a hacer, en la Carta Malacitana vamos a hacer una mesa redonda de procesos sobre este tema, es decir, vino y el canal Oreca, ¿no? Y la restauración, que me parece muy importante y muy interesante, pues se va a poner sobre la mesa, vamos a profundizar en temas que ha dicho José María. Y dos, cuando ha hablado de que hay gente aquí más mayor, habla por ti, yo me considero... Pero soy de los más jóvenes. No, me parece muy interesante la reflexión que ha hecho, porque es cierto que si miramos al público en general, hablo de interés, edad. el interés. El lunes estuvimos en... Bueno, yo estoy en muchas de estas, me refiero a que reuniones donde hay gente que le gusta el vino, que está interesada por el vino, que entiende del vino, que quiere entender del vino y que todos los días bebe vino, que es lo sano. Coño, y la edad ya, en fin, tenemos un nivel. Por dos cosas, no solamente por cultura, también por economía, claro, como bien dices, claro. Luego la sensibilidad de cada uno. Pero yo recuerdo haber pedido vino con 20, yo tengo 44, con 25 y era como excéntrica. Entre mis compañeros y mis amigos, eres muy excéntrica, pides una copa de vino, es rara, ¿Qué pasa? Hay otro, para nosotros hay otro hándicap importante en Málaga, ¿no? Y para los vinos de Málaga, sobre todo los tradicionales, que cuando un vino, por la razón que sea, por el tiempo, tiene, que no es la palabra, cierta decadencia, deja de consumirse, ¿no? Por determinadas circunstancias, es muy difícil que remonte en el mismo sitio, porque bueno, ha pasado aquí, ha pasado en Oporto, pasa en Jerez, es muy difícil, ¿no? Y ya llega un momento en que
los vinos pues se limitan a ciertas cosas, suben los de prestigio, incluso los más caros, pero el vino con el que yo digo que se paga la luz, con el que hay que trabajar, ese no se consume. Entonces es muy difícil volver a remontar, sobre todo porque encima hay ejemplos que no dicen mucho de cómo lo hemos hecho nosotros, ¿no? Yo he visto botijos de propaganda llenos de vino de Málaga dándoselos a los turistas hace muchos años, ¿no? Y Tetrabric de vinos de Montilla, de estos de vamos que nos vamos. Y claro, todo eso no suma, todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces cada vez vamos a, pero alguien tiene, como los vinos a granel que decíamos, ¿no? Si nosotros no lo embotellamos, si nosotros no somos capaces de sacar el valor añadido a nuestros vinos, pues joder, mal lo llevamos también, ¿no? O sea, tiene otra vez mucha conversación. Mucho. Mientras que Juan nos explica, vamos a ir sirviendo el vino que vamos a ir catando, que ahora lo va a explicar Marta, que es de la bodega Juan. Vamos a ir sirviéndolo, vamos a esperar un poquito, que ahora Marta lo presente, que luego también viene Enrique Cazorla a explicar el queso, y ya pasamos a la degustación, pero bueno, Juan. Sí. Bueno, yo ya nada más que decir, ¿no? Está todo dicho. Que es todo lo que ha dicho José María, es tal como es, la realidad, pero bueno, también hay algo de positividad, ¿no? Hace 20 años, como tú sabes, vamos, yo por ejemplo, tú en el 2006 fue cuando elaboraste el primer vino, en el 2002 fue cuando sacamos nosotros la Calle Cabrera Blanca. Que me acuerdo que el año anterior lo sacó Pepe de Cómpeta, de Jerez, fue el primero que hizo en Málaga un vino blanco así, fue el primero. Y mi hermano me decía, esto tiene que funcionar, todos los vinos de 15 grados ya los tienen. Me acuerdo que fue en el 2002 la primera cosecha que elaboramos. Y a la primera cosecha, la que no se bebió mi padre o me bebí yo, se quedaron la bodega. Veníamos a clientes que teníamos de toda la vida, del vino a granel, la taberna y tal, le llevaba la botella de vino y lo más bonito que te decía, del pueblo si era. Eso es lo más bonito que te decía, no se dignaba la gente a abrir la botella. En aquellos tiempos era así. Luego, cuando vosotros empezasteis en tu bodega, todavía había una infinidad de restaurantes en Málaga, entonces era un imposible que te comprara una botella de vino, es más que tu propia cara te decían eres caro, malo, un repertorio que tenías que morderte bien la lengua. Y ahora, por lo menos, de restaurantes ya viejos, hay muchos que defienden, no voy a nombrar ninguno por no dejarlo todo atrás, ¿no? Pero hay muchos que lo defienden bien. Y la gente joven, cuando abren un restaurante, ahí no falla ninguno. Cuando alguien joven abre un restaurante, lo primero que hace es llamarnos y a una bodega o a otra o a dos, siempre algún vino de Málaga y en todo lo nuevo. O sea, que es despacio, necesitamos que esto vaya más rápido, pero eso de positivo sí tenemos, ¿no? La gente joven y cada vez hay más sitios que beben los vinos de Málaga. Sí, además yo recuerdo hace ya casi 20 años, te digo 20, pero 15, 17 sí, intentar escribir sobre vinos tintos de Ronda, yo un periódico en el que estaba, querer vender una información, directamente, por así decirlo, presentarle a tu jefa de delegación, oye mira, tengo un tema que es sobre vino, dice no, pero es que de los dulces, mamá me acuerdo perfectamente, ya se habla, digo no, que son tintos, lo que tienen una calidad que podemos competir con el norte, o sea, recuerdo perfectamente aquella conversación, dice, es que en Málaga no se hace tintos, digo que sí se hace. Que yo lo he probado, que sí se hace, de tener que pelearme porque no había cultura y no podías tú defender un tema, no podías defender el tema de, oye, que vamos a contar lo nuevo que hay por aquí o que se están haciendo, están empezando a hacer cosas interesantes, ¿no? Es decir, que en muchos niveles nos hemos encontrado muchas barreras para poder, vosotros comercializar, que son los primeros, nosotros contar desde nuestra postura cosas interesantes que se hacían en Málaga, y te empequeñecía mucho los temas porque era como que no era vendible. Y luego, años después, todo el mundo tiene que tener, digo, en medios de comunicación, los especiales gastronómicos, los monográficos gastronómicos, ¿no? Esa cultura que hace casi 20 años era lo gastronómico, era el campo, como iba la cosecha y punto, no había mucho más, ¿no? Nos estamos quedando sin tiempo porque quiero que Marta presente y que Enrique Cazorla, que es maestro quesero de Acammasur, que es el queso que vamos a probar, también presente. No sé si alguien tiene una pregunta, pero tiene que ser brevísima, pero brevísima, o pasamos ya directamente, que yo creo que a lo mejor ya ganas de comer y de beber.
Me parece. Primero un fuerte aplauso, por favor. Vamos a servirle, bueno, todo vaya a tener vuestra... No, mamá, quedamos sentados, que va a presentar ella el vino, le voy a pasar una copa a Marta, lo que vamos a degustar. Germán. Y hoy, bueno, lo que sí quiero decir es que empezamos con ella. Yo creo que todo el formato lo conocéis. La Carta Malacitana llevamos casi, 16-17 años haciendo ininterrumpidamente conferencias y siempre apostamos por un vino de Málaga y un producto malagueño. En este caso va a ser el queso. Y empezamos por ella porque se ha incorporado hace poquito a la Carta Malacitana como empresa protectora y nos parecía interesante probar su vino. Vamos a ir probando de todo. Vamos a ir en cada actividad, vamos a ir pasando bodega por bodega. Así es que, Marta. Bueno, pues como antes comentaba, Bodega Quitapena prácticamente casi todo el mundo lo conoce por nuestros vinos dulces tradicionales, ¿no? Entonces muchas veces cuando vamos a presentar precisamente nuestros blancos, nuestros tintos, directamente dicen, ay no, vino dulce, no, pero es que Quitapena, no, pero es que, es decir, que nos tienen totalmente encasillados a lo que es vino dulce tradicional, ¿no? Muy lejos de la realidad, y aquí de hecho está este tinto, que su nombre hace honor a la finca que tuvo que dejar mi tatarabuelo en Puta. Se llama Finca Arnite, que actualmente todavía sigue, no nos pertenece, pero sigue todavía con ese nombre, en Puta. Y bueno, pues quisimos un poquito eso, darle valor a lo antiguo o el pasado, ¿no? Y con las nuevas formas de elaborar para nosotros, para Quitapena, porque si en algo era complicado, es que sí, los vinos dulces lo veo facilísimo de hacer. Juan seguramente estará de acuerdo conmigo, que son fáciles, pero luego el que esté elaborando solamente tinto o blanco, pues meterse en el mundo de los dulces es complicado. Pues nosotros algo similar con este vino, ¿no? Y bueno, pues me puse a buscar agricultores que tuviesen esta variedad de uva, la Tempranillo, porque creo que es una uva autóctona española, la uva del país, que también le dicen, ¿no? Y bueno, nos lanzamos a hacer un monovarietal. En un principio íbamos a hacer un coupage con Cabernet Sauvignon. Pero sinceramente, bueno, pues las características que le daba el Cabernet Sauvignon pues no nos gustaban, ¿no? Excesivamente, y al final decidimos sacarlo al mercado como monovarietal. La uva es de Ronda, está a más de 700 metros de altitud. Claro, no, es que es verdad, es que por ejemplo lo que decía Juan, ¿no? La Syrah, pues hay cierta variedad de uva que por mucho que nos empeñemos, no madura. Ronda tiene una diferencia de temperatura de noche al día muy importante que lo hace entrar la planta en un letargo, por lo tanto la maduración va siendo muy lenta, porque como todos sabréis, el color del vino tinto proviene de la piel, por lo tanto tiene que tener una maduración óptima para que la piel tiene que tener una maduración óptima para darle ese color al vino, un color rojo intenso. Y la pepita tiene que estar también madura, porque si no entonces le cede mucha astringencia al vino, ¿vale? La astringencia es esa sensación de aspereza, de sequedad en la boca cuando lo tragamos, por lo tanto tiene que estar perfectamente madura. Y bueno, Ronda, como sabe José María, que es el rey de allí, de Ronda prácticamente, pues tiene esas características. Sí que es verdad que la Tempranillo, totalmente. Bueno, con cariño, ¿eh? O sea, la tinta madura muy bien en Ronda, pero allí no hay plata. Bueno, es verdad.
Bueno, en Madrid Todo hay lo una puede playa, hacer, en Madrid hay también playa, por lo tanto en Ronda puede haberla también. Ya, claro. ya. Bueno, entonces sí que es verdad que hablando del terreno, yo he hecho catas, gente de Rioja, que me decían, no, esto es tempranillo de La Rioja. Y yo, de Málaga, de Ronda, que no. Es decir, que es muy importante, volviendo otra vez a la tierra, pero la climatología es fundamental, ¿no? Y entonces todo eso lo tiene Ronda para esta variedad de uva. No sé cómo se dará una Pedro Jiménez allí, no lo sé, o una moscatera a lo mejor, no como será la Sarquía, ¿vale? Por lo tanto es importante pues buscar la ubicación. Nosotros encontramos un agricultor que llevamos ya bastantes años trabajando con él. La uva se recoge antes de las 9 de la mañana, ¿vale? Sobre todo pues para lo que estaba diciendo Juan, lo que comentaba yo antes, se mostea. El mostear es que se machaca la uva, al final se rompe la piel y empieza, en el transporte empieza pues una fermentación, microfermentación descontrolada. Entonces tenemos que cuidar absolutamente todo y cuanto mejor conservada esté, pues muchísimo mejor para obtener el producto final, ¿vale? Tiene 13,5 grados de alcohol, tiene 5 meses en barrica de roble americano y roble francés y 12 meses en botella, por lo tanto coloquialmente se le puede llamar un tinto roble, ¿vale? No llega a ser un crianza porque para eso tendría que tener 24 meses entre botella y madera, ¿no? Y porque también un poco buscando que creo que las tendencias también son vinos más jóvenes, con más capacidad aromática, más... Entonces, bueno, pues buscamos este tipo de vino al que hacemos los controles de maduración un día, otro día, y yo no estoy Ronda, es decir, tengo que subir y bajar a Ronda, pues para que no se pase la uva, que tenga la maduración perfecta para, un niño mimado totalmente. Es que así, no sé si la habéis probado ya, pero es Para que nos digas ya. totalmente. De hecho, nosotros en redes sociales estamos haciendo ahora una campaña de que Quitapenas no solamente es dulce, ¿vale? Quitapenas no solamente hace dulce. Y entonces este es el ejemplo de que no solamente hacemos vinos dulces en Quitapenas, ¿no? Así que muy importante también la temperatura de consumo, fundamental. No sé qué temperatura tiene, pero insisto que lo de temperatura ambiente, ¿verdad? En Málaga eso olvidaros que no vale. No vale porque en Málaga la temperatura ambiente de hoy creo que era 28 grados, ¿no? Entonces... Verano puro. Sí, un golpe de frío, de ¿no? bodega. ¿Perdón? La frase es ambiente de bodega. Exactamente. Es de bodega, no el ambiente Sí, de... no, pero que cuando la gente dice... Exactamente. ¿Cuál es Sí, la sí. temperatura buena? Para estos vinos, pues 14, 16 grados, porque desde mi punto de vista están mejor ahí que en los 18 grados, desde mi punto de vista. Vale, muy bien. Pues muchísimas gracias, Marta. Vamos a probar el vino. Y ahora, Enrique, vamos a pasar también el queso. Enrique Cazorla, el maestro quesero de Agammasur. No, el queso se está pasando, tú tranquilo, pero vamos a adelantar que vamos a tomar. Bueno, lo que vais a probar hoy, yo creo que es que ya como hemos venido tantas veces en nuestra empresa, ya casi yo lo habéis probado todo. Vamos a tener que sacar un queso nuevo, nada más que para que... Pues te lanzo el guante. Pues sí, de hecho tenemos idea y seguramente Lo presentamos aquí, de no este adelante. año, claro, de este año quizás mitad del año que viene. El problema es que hacer un queso nuevo, bueno, pasa como con el vino. El vino solamente puede hacer una vez al año una prueba y el año que viene otra, y claro, para sacar un vino bueno puede tardar 5, 6, 10 años. En el caso del queso no es así, pero también las maduraciones son muy largas, son de 4, 5, 6, un año, y pues claro, cualquier pequeña variación que realizas sobre el queso tiene repercusión en el resultado final y tienes que esperar a tener ese resultado final, entonces también tarda. Y entonces, ¿cuál es el que vamos a tener? El que vamos a probar hoy es un queso de leche cruda, madurado,
se llama Reserva Natural, Montes de Málaga. En este caso es un queso que hacemos con leche cruda, lo maduramos durante 3 meses en cámara de maduración y luego lo ponemos en inmersión de aceite de oliva virgen extra, variedad verdial, y lo tenemos 2 o 3 meses en unos depósitos de aceite de oliva. Cuando ya lo sacamos, lo dejamos que ore un poquito y lo envasamos. O sea que el queso puede tener aproximadamente unos 6-7 meses. La idea de tener esa maduración tan larga es porque, como son quesos de kilo, si los tenemos mucho tiempo en maduración en cámara se secan mucho, se convierte en un queso muy seco, muy coriáceo. En el caso de este queso, a la mitad de la maduración, para estar en aceite de oliva, lo que consigue es evitar la deshidratación del queso y continúa la maduración de forma anaerobia. Entonces es un queso muy interesante en cuanto al resultado final, mezcla de textura no muy dura, pero maduración bastante alta, que para un queso de kilo pues no suele ser lo habitual. ¿Por qué queso de leche cruda? Con queso de leche cruda lo que estamos haciendo más o menos es lo mismo que han estado comentando antes con el vino. Estamos usando la leche tal cual viene de la ganadería y son leche de toda ganadería cercana, de las zonas de Montes de Málaga, también hay de zonas de Serranía de Ronda. Me acabo de quedar, me he quedado sin micrófono. Bueno, el caso es que es un queso. Sí, me he estado hablando, sí. Yo sí, yo no sé así. El caso es que, bueno, es un queso que representa como pocos otros quesos la esencia de lo que es Málaga. Son leche producida en Málaga, sin apenas tratamiento, y que cuando lo probéis notaréis que tiene unos matices muy grandes de aromas y de sabores que son consecuencias de los sitios por donde han pasado las cabras. Tienen su propio terroir también, su propio terruño. Es un queso que las cabras cuando van caminando por el campo se van frotando con las plantas, sobre todo con las aromáticas. Van dejando todos esos aromas, van dejando esa si veis también es un queso, ya tiene un tono que no es blanco como un queso de cabra más joven, sino que empieza a amarillear, tiene más amarillo mientras más cerca de la corteza. Si lo oléis veréis que tiene unos aromas a queso intenso, muy fragante. También se nota, incluso en la mano se nota el aroma ese aceite de oliva, esa variedad verdial. Tanto la leche que es de aquí como la variedad que es muy propia de la Sardía, pues está comentando algo que es de aquí, de nuestra tierra. Y me gustaría resaltar otra cosa, lo que pasa es que todavía tengo que procesarlo, no sé muy bien cómo me lo voy a procesar, pero Marta, Víctor, sí, Víctor, es tu hermano, ¿no? Primo. Tu primo. Con él estuve en el colegio, bueno, durante casi toda mi infancia. Y al final, pues, bueno, no sé, me resulta muy curioso el hecho de que, hablando de cosas de la tierra, hechas por gente de la tierra, al final es algo que hace la familia, que yo los conozco desde pequeños, porque bueno, yo vivía muy cerca de su bodega también, y íbamos al mismo colegio con él, con su hermano, en fin, mucha gente. Y no sé, es algo que me resulta muy curioso, ¿no? Como al final yo he terminado haciendo queso y él ha terminado, bueno, su familia hacía vino desde muchos años antes, y al final estamos aquí juntos, de alguna manera, él y yo, Marta y yo, compartiendo este momento de queso y de vino. Entonces, tengo que pensar a ver cómo... Muy bien, pues... Y también muy importante, que lo citaba mi profesor de lengua, que también era profesor de lengua, que es lo que decía Vázquez Montalbán, ¿no? Que decía, el pueblo que no toma su vino, ni bebe su vino, ni come su queso, el pueblo que ha perdido su identidad. Y retomando un poco lo que habéis estado comentando, ¿no? Que me parece que es muy importante que tengamos en cuenta eso, que lo que producimos aquí no es solamente lo mismo que se produce en otro sitio y viene aquí, es que es lo que nos da la identidad como pueblo, es lo que está alrededor nuestra y es el trabajo de la gente que está a nuestro alrededor, en fin, no sé, creo que es algo que tenemos que valorar un poquito. Pues muchísimas gracias, Enrique, un fuerte aplauso. Saluda a Héctor, Para cerrar, el presidente de la Carta Malacitana, Antonio Carrillo, para cerrar, que hace una intervención, pues, el escenario todos. Todo el escenario. Bueno, pues en primer lugar felicitar a la mesa
creo que hemos aprendido mucho. Por eso la mejor forma de consumir un producto es saber cómo se hace y saber cómo se elabora, fundamentalmente. En este caso hoy estamos hablando del vino, pero este problema que se identifica en este producto lo tenemos en otros productos malagueños también. Quiere decir que, y es la labor que venimos haciendo desde la Carta Malacitana, que es una labor de cultura, es una labor de que la sociedad interiorice de que lo primero que tiene que consumir y lo primero que tiene que querer es lo que tiene a su alrededor, porque es lo que origina que la sociedad se desarrolle y que nuestras empresas y nuestros productores tengan éxito. Esa es la labor que venimos haciendo desde la Carta Malacitana, desde sus inicios en el 2008, porque entonces ya los fundadores, entre ellos nuestro querido Manolo Maeso, identificaron que aquí había un problema grave, y es que nos estaban colonizando desde otros sistemas de alimentación, y la riqueza que tenemos aquí, que es espectacular, no le estábamos sacando rendimiento. Ese es el papel y esa es la defensa que la Carta Malacitana viene haciendo desde sus orígenes. Por eso es muy importante que se nos apoye desde la sociedad y desde las empresas, porque cuantas más actividades como esta que hemos hecho hoy aquí se hagan, probablemente tendrá una repercusión en el beneficio de las propias empresas y de los propios productos que nos identifican. Y bueno, evidentemente quiero resaltar la labor que desde las administraciones de Málaga se está haciendo, porque creo que también con la labor que está haciendo Sabor a Málaga puede suponer un antes y un después, pues todo lo que es la promoción. La marca Sabor a Málaga es una marca que identifica productos. Y me gustaría también hacer un comentario en relación a que podemos tener solución si desde las escuelas de hostelería se habla de lo que aquí tenemos y se practica con lo que aquí tenemos. Es una labor que nosotros venimos haciendo también desde hace 4 años, que la vamos a empezar ahora el 24 de octubre, es la primera actividad que hacemos, y es ir a las escuelas a enseñarles nuestros productos y sobre todo convencer a la dirección de las escuelas y a los profesores de las escuelas de que las prácticas, de que los elementos, los ingredientes con los que los alumnos aprenden la profesión sean de aquí, porque después, cuando vayan a sus empresas, evidentemente utilizarán ese género y esos productos, y eso redundará en el beneficio de la sociedad, en el beneficio del consumidor y en el beneficio de las empresas y de los productores. Y no quiero alargarme más porque esto, como decía el presidente, da para mucho, pero tenemos que centrarnos y además ser reivindicativos en nuestro consumo. Tenemos que reivindicar los productos de Málaga, tenemos que ir al restaurante y exigir que haya vinos de Málaga, tenemos que preguntar de dónde es el aceite con el que cocinan, tenemos que preguntar de dónde es la fruta y la verdura que utilizan en la cocina, porque eso es lo que nos desarrollará como sociedad, nos hará ser mucho más competitivos y además todos esos, no sé si 20 y tantos millones de turistas que han venido a Andalucía, pues evidentemente si vienen aquí a beber vino de Rioja, pues para ese viaje no hace falta alforja, como decía el clásico. Y eso es una labor que todos los que estamos aquí, porque estamos convencidos de lo que estoy hablando y de lo que estoy comentando, tenemos que predicar en nuestro consumo, en nuestras compras y en fin, en desarrollar y en hacernos potentes, porque es una sociedad que Málaga, bueno, no me voy a extender más, Málaga es que tiene de todo, tiene absolutamente de todo lo que se pueda necesitar para alimentarse y además en variedades diferentes, porque aquí hay 4 bodegas que pertenecen cada una a un territorio distinto de Málaga y que cada una hace un producto diferente y las demás que hay no están aquí porque no pueden venir todas, pues exactamente igual. Por lo tanto, vamos a defender lo nuestro y con esto acabo.